Muy buenas, soy Andrés Cuadrado y estamos en El Vitalista, un capítulo más en el que vamos a hablar de salud, de osteopatía y mantener esta conversación en profundidad entre tú y yo. En primer lugar, déjame que te cuente un poco, que te ponga en contexto del por qué la entrevista de hoy. Al invitado que viene hoy le conozco hace bastantes años. De hecho, en mi segundo año de osteopatía, por mediación de una compañera de trabajo, pude contactar con él y aceptó que fuese un día a su consulta a verle trabajar. Él ya llevaba 12 años como osteópata y yo estaba empezando. Aprendí muchísimo y desde entonces he ido siguiendo su carrera intermitentemente a través de redes sociales y viendo un poco pues, lo que iba haciendo. Como en las entrevistas anteriores en este podcast, estamos ante una persona importante dentro del mundo de la osteopatía y vamos a poder disfrutar de una gran charla y empaparnos de su experiencia y su forma de trabajar. Yo creo que va a ser más que interesante. La persona con la que vamos a hablar hoy es Fermín, ahora te lo presentaré. A él le apasiona la profesión y lo que nos puede aportar es de mucho valor para pacientes, para profesionales de la salud y para todo aquel que quiera oír hablar de la osteopatía, pero desde aquellas personas que la vivimos desde dentro. Así que os dejo con la presentación a Fermín. En el capítulo de hoy nos acompaña Fermín López, una figura destacada en el campo de la osteopatía en España, con más de 24 años de experiencia. Fermín fue uno de los pioneros de la práctica exclusiva de la osteopatía en Cataluña y en todo el país. Su formación inicial fue como fisioterapeuta en la Escuela Universitaria y en Barnat. Este fue el inicio de una carrera que continuó con su obtención del DO en osteopatía en el año 2000 y, como pasa con anteriores invitados de este podcast, no ha parado de formarse, incluyendo un máster en la European School of Osteopathy de la Universidad de Greenwich en 2004 y una especialización en osteopatía clásica en la John Wernham School en el Reino Unido, en Maidstone, en el 2008. Como profesional, Fermín ha desarrollado su práctica clínica en Sabadell desde el año 2000, cofundando el Centro Osteopatía Sabadell en 2006 y posteriormente estableciéndose en Osteopatía Vallés, donde continúa su labor clínica. En el ámbito docente, ha sido responsable del área de osteopatía visceral en la Escuela Universitaria Blanquerna y como profesor en el Máster Universitario de Osteopatía de la Escuela de Osteopatía de Barcelona, impartiendo clases de osteopatía visceral y clínica. Actualmente ofrece formación continuada en posgrados de osteopatía en diversas escuelas y es profesor de la Fundación Belga Española de Osteopatía y en el Máster Oficial de la Universidad Camilo José Cela de Madrid. También practica y colabora activamente en OSEAN para mejorar la calidad de la enseñanza en el ámbito de la osteopatía visceral. Además, ofrece formación continuada en colaboración con centros privados. Su dedicación a la enseñanza también incluye la traducción de textos especializados y la asistencia a formación avanzada. Además de su rol como clínico, como docente y como eterno alumno, Fermín ha tenido una notable labor en la divulgación y profesionalización de la osteopatía en nuestro país. Desde 2008 es miembro activo de la Junta del Registro de Osteópatas de España, trabajando para integrar y fortalecer la osteopatía dentro del marco profesional europeo. Esto lo ha hecho a través de colaboraciones con organizaciones como la Federación Europea de Osteópatas y el Foro para la Regulación Osteopática en Europa, fusionadas actualmente en Osteopathy Europe. Por último, su formación constante le ha llevado a explorar áreas complementarias como la psiconeuroinmunología clínica, la terapia breve o la evidencia científica aplicada a la terapia manual, y un sinfín de formaciones que no acabaría de deciros. Os dejo con el link a su currículum en su web para que tengáis acceso a toda esta información. Con una visión integral y una trayectoria multidimensional, estamos seguros de que Fermín nos va a aportar hoy una perspectiva única sobre la osteopatía y su impacto en la salud. Bienvenido, Fermín, y vamos allá con la charla que hemos grabado y espero que te guste, como siempre. Un placer y vamos adelante. Pues muchas gracias, Fermín, por aceptar esta entrevista, por abrirme las puertas de tu centro. Y nada, si te parece, empezamos a hablar. De acuerdo. Un placer, Andrés. Muchas gracias a ti por la oportunidad que me brindas también, porque yo creo que a veces estas cosas de divulgación nosotros no las pensamos como tal, pero
pero bueno, cuando alguien te quiere entrevistar siempre se agradece en esa parte de poder charlar, y más cuando es un colega como tú eres, para poder, para poder compartir cosas más que otra cosa. Gracias. Y abrir la osteopatía un poquito de puertas para afuera. Exacto. Entonces, en primer lugar, y antes de que se me olvide, ¿podríamos explicar a todo el mundo dónde te puede encontrar y saber más de ti? Me refiero a redes sociales, a tu web y a nivel... Es que siempre se me olvida y luego muchas veces me ha pasado acabar la entrevista y decir, no hemos hablado de... ¿sabes? No pasa nada. Yo hace muchos años que trabajo siempre en Sabadell. He tenido 4 consultas alrededor del centro de Sabadell siempre, porque me he ido moviendo un poco. Mi centro y mi página web es Osteopatía Vallés. Últimamente nos estamos dedicando en el Instagram de Osteopatía Vallés también a divulgar un poco, a hacer un trabajo más divulgativo, de cosas que pueden ser interesantes, sobre todo de cara a los pacientes, desde un punto de vista pues muy básico, para que los pacientes que puedan tener interés en aquello que hacemos puedan aprender un poquito más. Y también tenéis mi página web, y básicamente es eso, que estamos aquí en el centro de Sabadell, yo y unos cuantos compañeros más, para ayudar a toda la gente que nos llame y le podamos ayudar. Muchas gracias. En las notas del episodio también dejaré los links para que la gente pueda, pues eso, chafardear un poquito y ver que... Vale, pues dicho esto, has dedicado tu formación a comprender y ayudar al ser humano, ¿no? Desde múltiples perspectivas, ¿no? La biomecánica, la fisiología, la bioquímica, y también desde un enfoque más, pues, a nivel energético, a nivel más emocional o mental, ¿no? Sin embargo, igual que sucede con otros invitados del podcast, como Alex, Miki, Roland, Xavi o Ginés, la osteopatía sigue siendo tu principal señal de identidad. A diferencia de ellos, a quienes he conocido y he trabajado con ellos o me han dado clase, contigo he compartido una tarde y hoy, ¿no? Que nos hemos visto. Entonces, quería preguntarte qué significa para ti la osteopatía y cómo explicarías un poco tu forma de trabajar o de entender este proceso y el paciente, el cómo afrontas tú la práctica del día a día. Es una pregunta muy complicada de responder así, pero básicamente para mí la osteopatía significa una filosofía de vida. Y esto no tienes por qué compartirlo ni siquiera con tus mismos colegas. Es una manera para mí de entender lo que hago, como no solo como manera o forma de ganarme la vida, que es mi profesión evidentemente, sino que también hay una parte que yo entiendo desde la osteopatía desde mi curiosidad. Yo soy una persona tremendamente curiosa, y entonces lo que a mí siempre me gusta es como aprender un poco más de aquí y de allá. Y mi seña de identidad es la manera de entender la osteopatía y de integrar todo aquello que voy aprendiendo a lo largo de mi vida y meterlo un poco en esa idea de la capacidad que tiene el cuerpo de autorregularse a 1000 niveles distintos, desde, por ejemplo, pues el campo emocional, el campo del estrés, de la actividad física, de lo que es estilo de vida, y también de la propia parte mecánica, que es la que a mí me interesa en tanto en cuanto a lo que hago con las manos, la parte de fisiología y de mecánica. Entonces, claro, es una pregunta muy amplia y a veces difícil de contestar en ese aspecto. Pero sí que tengo la sensación, cada vez que pasan los años, que para mí la osteopatía en sí, más que una profesión, es una filosofía de cómo me tomo la vida en ese aspecto. Y también es la sensación de que nunca acabaré, que contra más cosas aprendo y más cosas sé, más me doy cuenta de que no tengo idea de muchas cosas, que es como también un poco la paradoja. Y eso es un poco lo que me mueve, básicamente. No sé si te he contestado la pregunta, pero lo he intentado lo mejor posible. No, sí, es el hecho de que, pues eso, que a medida que vamos aprendiendo en cosas que no tienen que ver, vas integrando cosas en tu concepto osteopático, ¿no? En esa filosofía que hablábamos, ¿no? Las bases que tiene la osteopatía y yo creo que quizás lo que nos define como osteópatas es siempre entender esas bases que se establecen desde que Steele diseña de alguna manera o describe un poco esa manera de entender la anatomía del cuerpo, aunque también Steele era un tío profundamente espiritual en muchos otros casos, o religioso, llámalo como quieras, ¿no? Y esa multidimensionalidad del individuo forma parte del proceso de recuperación, ¿no? Y entonces me gusta mucho esa manera de entender la capacidad que tiene el cuerpo de mejorarse, y todos los miles de aspectos que pueden influir sobre esa parte. Pues yo creo que me has respondido perfectamente. Vale, entonces, partiendo de la base, ¿no? De que cada caso tiene un abordaje diferente, tras todos estos años y las formaciones que has llegado a hacer, ¿nos podrías decir, ¿no? qué tipo de herramientas o qué tipo de abordaje, qué es lo que más afín te resulta o en qué te mueves ahora, ¿no? Sí, es una pregunta que he ido haciendo a todo el mundo y me interesa. Así como resumir, para que nos entendamos entre osteópatas,
Yo soy básicamente un estructuralista. Me gusta tocar el tejido y ver lo que el tejido me ofrece desde un punto de vista quizás más mecánico de entrada. Esto no quiere decir que no haga tratamientos con trabajos craniosacrales o abordajes más funcionales, que también los hago, pero no es la norma de mi manera de trabajar. Entonces, a mí me ha ayudado mucho la idea de comprender lo que hace el tejido y muchas veces entender también desde la parte de la bioquímica y la fisiología y lo más actual que hay ahora en día, lo que sabemos con la fisiología de los tejidos, qué clase de cambios provocamos en el tejido gracias a nuestra mano. Mi abordaje siempre ha sido más desde el punto de vista estructural, porque creo que forma parte de mi forma de ser. A mí mi idea siempre de la osteopatía es ir más hacia corregir y hacia la facilitación, porque me gusta pelearme con las cosas por cómo soy, y también porque no suelo ser tan funcional, porque por mi manera de ser necesito moverme mucho alrededor del paciente, tocar, hablar. No es que a veces no esté en silencio en la clínica, en la consulta, que también lo estoy muchas veces, pero tengo una manera de abordar que yo supongo que cada uno la tiene a través de cómo es su forma de ser. Y yo no puedo pararme mucho tiempo en una camilla haciendo una escucha porque probablemente me dormiría, aunque creo que muchos compañeros míos trabajan de otra manera muy, muy diferente y también funciona muy, muy bien. Pero mi manera de ser no me lleva a esa parte más tranquila o más calmada. Bueno, de hecho, profesores que has tenido, ¿no? Trabajaban y abordan a un nivel profundísimo desde la estructura, ¿no? Antes que hemos hablado fuera de micro, ¿no? De John Werner, y este hombre, a su edad, ¿no? Valoraba todo y entraba en la profundidad de los tejidos desde el TGO, del Total Body Adjustment, ¿no? Y un poco es que desde la mecánica se llega, ¿no? Yo creo que en osteopatía los diferentes abordajes, en el fondo, llegamos al mismo resultado, que es acompañar el proceso de salud y que es normalizar o regular que el cuerpo se autorregule mejor, ¿no? No sé si... Sí, y por supuesto que dentro de la gran cantidad de herramientas que puedes encontrar, tienes que creo que es importante encontrar las tuyas y con las que más cómodo te vas a sentir. Esto a veces, para mí, por lo menos para el osteopata, implica una cierta búsqueda. Yo creo que es muy importante que el osteopata tenga siempre una formación continuada y muchas veces te vas a dar de golpe con un curso que te puede interesar mucho por cómo aborda una cosa o que te encuentres con todo lo contrario, que te genere rechazo porque sabes que así no vas a trabajar. Pero esto es positivo también, que lo hemos hablado antes, porque muchas veces en ciertos abordajes donde te sientes cómodo, sabes que no son para ti. Esto no quiere decir que no funcionen. Por ejemplo, John Werner tenía la base del body adjustment desde su manera de trabajar, pero claro, ¿qué body adjustment? Por decir una cosa. Tantos años haciendo siempre ese mismo tipo de trabajo. Y también muchos profesores con mucha más edad que he tenido la suerte de poder conocer y que veías la maestría en su manera de colocarse y en la manera de movilizarse. Alain Gain, por ejemplo, que es un osteópata etiópata que he estado viendo últimamente, señor ya muy mayor, con sus 90, y que su proceso de trabajo a nivel estructural es de una suavidad y de una precisión escalofriante cuando ves trabajar esto. O el mismo Terra Morsi, que trabajaba desde un abordaje muy estructuralista, pero con una finura y una elegancia y un saber hacer en ese aspecto impresionante. Sí que llegamos al fondo del tejido y creo que cada vez creo que la clave está en saber estar dentro, en conexión con el tejido del paciente para provocar un cambio profundo. Y esa conexión se puede dar de muchas maneras diferentes, como tú dices. O sea, podemos hacerlo desde un abordaje prácticamente tisular, funcional, de escucha, o podemos hacerlo desde un abordaje de alguna manera más inquisitivo, sin que ser inquisitivo o estructuralista signifique ser brusco ni fuerte, porque no lo es. Se tiende, ¿no? Cuando se habla de mecanicismo, de ir contra la lesión y contra la patología, y no es así. Es decir, el abordaje mecánico, igual que otro tipo, ¿no? A lo mejor estás trabajando lejos de la lesión y estás trabajando sobre el global del paciente, ¿no? Sería un poquito... Por supuesto, es que hay mil maneras de abordar. A veces tú no puedes acercarte a una lesión directamente porque sabes que tocar eso que está tan adaptado durante tanto tiempo te puede generar un problema o una reacción muy grande, y empiezas acercándote a distancia con otras maniobras y a lo mejor puedes tocarla en esa sesión o no. Pero sí que es cierto que hay diversas maneras de abordar y que todas son efectivas mientras tú en tu cabeza tengas claro lo que vas a hacer. Y yo creo que eso es la diferencia entre
aprender todo tipo de técnicas y aplicar una técnica o varias técnicas. Yo me acuerdo siempre que creo que era Bruce Lee que decía que no tenía miedo del hombre que sabía 10.000 técnicas, sino que tenía miedo del hombre que sabía hacer una técnica que la había repetido 10.000 veces. Entonces, a veces el secreto está en saber tocar o hacer una determinada cosa de una manera muy exquisita, más que abordar un montón de parámetros o de diferentes técnicas. Cada uno, pues, desde luego, tiene en su caja de herramientas lo que va creando, pero a veces también es importante el hecho de saber que, sobre todo, yo doy mucha importancia a poder aprender de la gente mayor, de la gente que tiene muchos años y que sigue trabajando, como hemos hablado antes, ¿no? Gente que quiere seguir las trincheras pese a que son ya muy mayores, que tienen artrosis por todos lados en la cadera, que no se casi no caminan, pero los ves encima de una camilla y ves ese cambio y ellos no saben hacer otra cosa. Entonces, el truco está en aprender de esa gente que tiene una excelencia en las manos. Me venía una frase, ¿no?, que nos decía Roland siempre, decía: hasta que no llevéis 10 años trabajando no sois osteópatas, ¿no? Porque es eso, aprendes el tiempo que tengas que aprender, pero luego, joder, cada día es un nuevo aprendizaje, ¿no? Es que ciertamente es un bagaje. Y yo creo que esto lo entiendes cuando ya llevas, como yo llevo 25 años y te das cuenta de que te queda un montón. O sea, en muchas cosas yo a veces pienso, bueno, ya soy cinturón negro, ¿no? Por decir una cosa aquí en osteopatía. Pero claro, tengo gente por encima que son noveno dan, ¿no? Claro. Es el que decir. Y entonces te das cuenta que hay una diferencia muy grande y que te queda mucho por llegar. Y yo creo que quizás podría empezar a decir que ahora empiezo a hacer osteopatía después de tantos años. Y lo digo un poco con la boca medio cerrada y pequeña, porque son muchos años para poder empezar a llegar a desarrollar lo que tú haces a tu manera, habiendo aprendido de mucha gente y habiendo tenido, mucha formación diferente y muy, muy amplia, desde la parte más teórica hasta la parte más práctica. Claro, Sí. Y luego otra cosa que tenemos es que la clínica ¿no? Porque cuando un paciente no avanza, ¿no? Eso también te devuelve un poco a la realidad, ¿no? No sé si te sigue pasando, pero... Me sigue pasando cada día, por desgracia, y nunca puedes decir, oh, este paciente es muy fácil, ya verás, esto está chupado, porque este es el que se te encalla. Mira, justamente hoy he tenido una paciente con un problema neural o neurológico bastante importante a nivel de dolor, y probablemente acabe con una intervención, y le decía, era una intervención un poco especial, y le he dicho, por favor, cuando te hagas esa intervención y pase 1 o 2 meses, sí que te agradecería que me envíes un correo o me llames para ver cómo ha ido, cómo mejoras, porque muchas veces te encallas, lo intentas y te das cuenta de que no, pero también es una manera de ponerte en tu sitio, de tener humildad, de saber que hay otras cosas fuera de la osteopatía, que incluso en el mundo médico, que todo está avanzando un montón, y que gracias a que los pacientes que no te funcionan te puedan llegar a explicar de, mira, esto me ha funcionado, siempre aprendemos. Así que sí, por desgracia me sigue pasando. Yo creo que hay una parte muy importante de que esos pacientes que no nos mejoran hacen que sigamos estudiando, que sigamos preocupándonos, que sigamos aprendiendo. Entonces, quizás son a los que más les debemos agradecer, ¿no? Sí, porque... Vale, pues avanza un poquito. Entonces, por compañeros y viendo tu currículum, sabía que eras profesor de visceral en la Escuela de Osteopatía de Barcelona cuando estaba y que ahora sigues en Ocean, no sé si lo digo bien. Sí. Y me gustaría hablar contigo precisamente del abordaje de toda la parte visceral y glandular que se integra en la práctica osteopática. Entonces, la sociedad más científica acepta y se estudia mucho el abordaje biomecánico, el razonamiento clínico osteopático, y más o menos se va aceptando, ¿no? Y hay más estudios científicos, pero el abordaje craneal y el abordaje visceral están un poco más como menospreciados, por decirlo así, ¿no? Yo, pese a que llevo 62 capítulos, ahora ya 65 me parece, hablando de muchas cosas, aún no he entrado en este componente visceral. Y aprovechando que tengo un profesor de osteopatía visceral, pues no sé si te apetece hablar un poco del tema. Sí, tenía alguna pregunta al respecto. Sí, lo que pasa es que el visceral, el paradigma, y de ahí la suerte de poder colaborar en Ocean, que es la organización que se encarga de regular un poco las escuelas que pertenecen a Ocean en Europa, regular un poco todo lo que se enseña a través del cuerpo regulador, precisamente que es Ocean, ¿no? Intentar regular lo que se explica de visceral, y empezamos a ver que el paradigma ha cambiado muchísimo. Había una idea muy de Jean-Pierre Barral, muy barraliana en explicar un poco la localización de las cosas y el tratamiento. Y todo ello que cabe decir que yo sí que considero a Barral un privilegiado con sus manos, porque he tenido la suerte de haber sido tocado por él más de una vez, igual que lo he traducido alguna vez. No es tan fácil hacer el abordaje que él hace.
cada vez hay más crítica en tanto en cuanto a sus zonas de localización y se empieza a redefinir el visceral de una manera muy interesante, teniendo en cuenta todo lo que tenemos de evidencia científica. Una de las cosas que son evidentes es que para nosotros el visceral empieza a ser importante hablando de columnas de presión, como Finette y William, que estuvieron muchos años estudiando el trabajo de inspiración y expiración diafragmática y qué pasaba en el sistema visceral, tanto torácico como el sistema visceral abdominal, y considerar esas vísceras como pilares de presión que de alguna manera llevan a cambiar a alteraciones de postura. Evidentemente también está interesante en todo eso ver los reflejos a nivel visceral que se pueden dar a través de la columna, etcétera, etcétera. Pero más allá de ese abordaje neurológico, fisiológico, nos empezamos a dar cuenta de que las vísceras no están siempre tan claramente donde pensamos que se encuentran. Y entonces es muy importante hablar de probabilidad de encontrar una víscera más de decir, no, estoy en el apéndice o estoy en el esfínter de Oddi, porque eso es muy, muy complicado. Hay mucha variabilidad en un estómago que puede ser hiper o hipotónico. En los mismos duodenos, que parece que nosotros siempre tenemos la idea que es como una U, hay muchísima diferencia a nivel de duodenos y eso que es una parte muy fija en el organismo. Y al final volvemos a las bases de nuevo. La percusión es importante para encontrar una víscera y a partir de ahí trabajar. Lo que sí que hacemos seguramente en el sistema visceral, y es muy importante trabajarlo, es dar un cambio en el conjuntivo que rodea a esa zona visceral, que es gruesa, dura y sensible, y que probablemente va a mejorar el funcionamiento de ese pilar de presión y va con eso a mejorar un montón de cosas alrededor y a los lados. De ahí a pensar quizás que mejoramos una función visceral directamente por tratar una víscera, es más complicado, cada vez se está viendo más complicado. Sí que hay zonas interesantes, como por ejemplo el trabajo de la hernia hiatal o de ciertas partes del estómago, porque tenemos puntos referenciales muy, muy claros, pero en el resto del abdomen es muy complicado encontrar zonas exclusivas de decir seguro que aquí estoy en este lugar. Dicho esto, la exploración visceral es muy interesante porque nos damos cuenta de que el vientre es muy reflexógeno y por poco que toquemos un poco bien, los cambios que se dan son espectaculares. Pero el paradigma en lo que es visceral, de lo que se enseña o enseñaba en las escuelas a lo que se empieza a hablar ahora, es cualitativamente muy, muy diferente y eso es muy interesante para nosotros. Claro, yo viendo el abordaje visceral, ¿no? Y si me hubiese tenido que preparar capítulos sobre el sistema visceral, donde veo yo a nivel clínico que me ha servido, que me ha dado, es cuando trabajas una región y eso genera cambios a nivel del sistema nervioso. Es decir, facilitas el deslizamiento de esa región, por ejemplo, en las fosas ilíacas, ¿no? Uh-huh. Facilitas el deslizamiento, ¿no? de ese colon sigmoide o de la fosa ilíaca derecha, con el ciego, ¿no? Que puede caer ahí, aunque no siempre esté ahí, y generas una relajación, refleja, ¿no? Por la respuesta que te devuelve el sistema nervioso. Y es un poco lo que te quería preguntar a continuación, ¿no? La relación del sistema visceral, que lo has dicho, con esos pilares de presión, con el sistema musculoesquelético, ¿no? Con el hecho de que muchas personas vienen con un dolor a nivel del hombro, a nivel cervical, a nivel lumbar, y tienes una disfunción en una región y facilitándole el movimiento o facilitando las tensiones a nivel visceral, conseguimos o se consigue, se autorregula en forma que esa zona baja el tono y tiene más capacidad y más libertad, ¿no? No sé cómo lo relacionas este tema o que lo podamos explicar. Eso es muy chulo. Lo primero es que el trabajo del colon sigmoide es espectacular y brutal. Así que eso es una cosa de las cuales cambian mucho, incluso zonas de la pelvis menor y de esos pilares del diafragma. Lo curioso es que siempre el paradigma es de lo que siempre se está hablando hoy en día, de que hay un cambio neurológico. Y el cambio neurológico es el último en llegar. O sea que al final el cambio siempre es local. A través de una zona local, vuelvo a insistir lo mismo en las palabras de Terra Morsi, que es gruesa, dura, sensible, donde tú trabajas con tu mano, generas un cambio de estado local. A lo mejor más a nivel vascular. Exactamente, vale. Que probablemente sea porque mejoras la fibrosis y mejoras el sistema vascular en la zona y que de rebote puede ser, de nuevo, neurológico, bien local, y si tienes un poco de suerte o bastante, va a ser más central o va a cambiar en esa vía refleja a zonas más altas. Que aunque se explica todo esto, tampoco acaba de ser claro muchas veces. Pero es muy interesante porque el orden también, y esto me lo explicó Matt Girardin, ¿no?
autocrino, paracrino, endocrino y luego neurocrino. El neurocrino es el nervio, es lo último en llegar a nivel formativo de la embriología. Entonces, los cambios que se pueden llegar a dar neurológicos son siempre gracias al cambio que hacemos en el tejido a nivel pequeño. Entonces, a veces desde la osteopatía siempre hemos tenido un poco como esa obsesión de informar al sistema nervioso, y es súper interesante, pero yo creo que a veces tenemos que bajar un poco nuestras expectativas y saber que nuestro cambio es local y que sí que a veces ese cambio por vía refleja a nivel local puede darnos cambios a nivel neurológico. Eso es muy, muy interesante. Pero vamos ahí un poco a que el cambio de lo que estamos investigando, de lo que se está sabiendo, creo que pone a la osteopatía que hemos conocido como hasta ahora en una encrucijada de volver a replantearse sus paradigmas. Y esto siempre es positivo, esto siempre es bueno. Me parece guay, ¿no? Y el hecho de que a veces la gente, pues, que no conozca, ¿no? Y le hablan de osteopatía visceral, pues pueda pensar que pretendemos, ¿no? Movilizar o mejorar la fisiología del órgano, ¿no? Y lo que estamos diciendo precisamente es, vamos a buscar ese tejido que está en densidad, ahí aplicar un trabajo, ¿no? Y que cambien un poco propiedades, que mejore la vascularización. Estoy repitiendo un poquito, ¿eh? Lo que hemos dicho, que mejore la vascularización y el movimiento a ese nivel, y eso genere cambios en el global del organismo, ¿no? Que va a buscar autorregularse y... Total. Yo creo que, por ejemplo, las técnicas que aprendíamos sobre el riñón para conseguir, no sé, usar una piedra o un uréter, que siempre se habían hablado muchas cosas, a veces puedes tener suerte porque estás movilizando todo un tejido. Pero de ahí a decir que tú movilizas un riñón, cuando tú disecas en vivo y ves lo que cuesta llegar al riñón, muy, muy complicado. Quiero decirte, tienes que tener una concentración muy grande y muchísima suerte para poder llegar a informar mínimamente al riñón solo pensando en la grasa visceral que tiene alrededor y el lugar donde está tan escondido en la zona torácica baja. Entonces, pensar que tratando un riñón cambiamos una función renal, yo creo que ese es el error. Podemos cambiar muchísimas cosas en el estado visceral del paciente trabajando no solo el visceral, sino la parte estructural, pero que a la misma vez nos ayuda muchísimo esta idea de tener pilares del diafragma, los pilares de presión, la importancia del sistema de diafragmas. Al final, yo creo que la osteopatía es medicina manual y está al servicio de la mecánica por eso, porque nos importa las diferencias de presiones, cómo mejorar y mantener esas diferencias de presiones, que a nivel médico son muy importantes. Cuando hay un paciente encamado que tiene un problema de diferencia de presiones, la gran cantidad, y esto hay estudios médicos hechos, de lesiones que se crean tanto a nivel del líquido cefalorraquídeo, de todas las disfunciones que se generan a nivel torácico y abdominal, es por una dificultad en ese cambio de presiones. Entonces yo creo que ahí nuestro potencial es interesante en eso, ¿vale? El médico siempre se fija en que llegue sangre al alveolo, por decirlo así, que llegue perfusión, y nosotros nos fijamos de cómo llega esa perfusión al resto del cuerpo gracias a la mecánica. Y quizás eso es una de las cosas interesantes o diferenciales de las que yo considero que hago con mi manera de entender la osteopatía. Pues perfectamente explicado. Entonces, al investigarte para la entrevista, ¿no? Que me estuve mirando tu web, un poco tu currículum, vi que además te habías formado en PNI, habías entrado también en terapia breve y en persuasión terapéutica, y esto me da pie a hablar de las influencias sociales, de las repercusiones que tiene la sociedad o el entorno en nuestra salud, ¿no? Entonces, a principios de 2023, en este podcast, hice una serie sobre la sociedad y sobre cómo las interacciones de los demás, las creencias que surgen y los aprendizajes que hemos ido heredando o incluso el código postal que tenemos, ¿no? Uh-huh. Influye en nuestra forma de funcionar y acaba influyendo en nuestra salud. Entonces, no sé si te apetece hablar un poco a este respecto y de qué forma, ¿no?, ves tú esta programación que todos llevamos, ¿no? Bueno, es todo lo que me dices es muy amplio, podría que va para 3 podcasts. Pero sí, mira, yo empecé a estudiar PNI desde un momento donde yo creo que empecé el 2011, si no recuerdo mal, desde un lugar donde yo tenía una cierta decepción con las cosas que intentaban explicarnos en osteopatía y donde veía que no entendía por qué con mis manos no se llegaba a donde yo pensaba que debía llegar. Intenté hacer un acercamiento a la PNI que me resultó muy interesante y muy enriquecedor, porque empiezas a darte cuenta de que hay muchas cosas que forman parte del estilo de vida que van a hacer que un paciente mejore o no. Yo no entendía en algún momento por qué un paciente con artritis no mejoraba con osteopatía, evidentemente, o incluso empeoraba. Un trabajo manual en un paciente con artritis le puede aliviar, le puede dar confort,
pero no le va a cambiar la situación. Entonces, ahí es donde empiezas a ver la importancia y el rol que implica a lo que es neuroinmune o inmunitario y el rol de la autoinmunidad en un paciente. Y empiezas ahí a tirar de genética y de epigenética, o sea, uno, lo que nos es marcado como sello personal cuando hemos nacido, y la otra es la epigenética, que es nuestro entorno. ¿Y qué es más importante? Pues las dos cosas son las más importantes, no hay una cosa más importante que otra. Nuestra genética nos determina, nos da un sello, pero hay partes de ese sello que se pueden expresar o no, dependiendo de lo que tratemos bien o mal al cuerpo. ¿Y cómo podemos cambiar eso? Pues a través de lo que te decía, el estilo de vida. Es importante saber cómo una persona duerme, cómo una persona va al baño, qué come una persona y cuál es su relación familiar, social, laboral, porque eso le va a cambiar su situación de estrés. Y a mí me gustó mucho la PNI porque entendí también mucho eso desde la parte antropológica, que es una cosa que a mí siempre me ha interesado mucho, que sé que luego hablaremos, Andrés. Sí. Pero para mí es muy importante porque es ahí donde caigo en la cuenta de que a veces no es solo lo que tú puedes hacer con las manos, que creo que a veces puede ser un error un poco cuando nos educan desde la parte osteopática de pensar que gracias a lo que hacemos con la mecánica podemos cambiarlo todo, y no es así. Eso hace que empiece a comprender que las bases del juego no están solo en la estructura, sino que están en los hábitos que tenemos. Y empezamos a entender a partir de ahí lo que es la sociología o la sociedad. Porque en un principio también cuando empecé PNI, yo quería cambiarle la dieta a todo el mundo y que todo el mundo se moviera por pelotas, por hablarlo así, ¿no? Entonces, no, es que usted no se mueve, tiene que hacer 50 burpees todos los días porque usted si no está débil. Y realmente no es así, porque la situación personal de cada cual va a ser muy importante. Yo recuerdo una vez una paciente que tuve que ver en Madrid, que me hacían ir una tarde antes y visitar pacientes reales delante de los alumnos. Y esta señora era una señora que tenía una situación social justa, por decirlo así, con 4 hijos, uno de ellos además era hemofílico. Y bueno, diversos colegas, como se iba visitando, porque la visita prácticamente era gratis, pues la íbamos viendo diversos colegas. Y esta señora, lo que yo detecté es que, claro, muchos colegas habían dicho, no, es que usted no puede comer gluten, tiene que cuidarse así, y yo enseguida veis, si esta señora tiene 4 hijos, uno de ellos es hemofílico, no puede tiene el dinero justo, no puede comprar sin gluten o hacer comidas diferentes para ciertos chicos. Lo interesante en este caso concreto, que recuerdo, es que ella estaba todo el rato padeciendo porque tenía ese hijo hemofílico y no quería que ese hijo se diera ningún golpe. Entonces, cuando tú tienes un hijo que intentas controlar, normalmente suelen pasar dos cosas: o que el niño te haga caso y sea un pusilánime y un miedoso y que no haga nada por si se hace daño, o que sea un terrorista que estés todo el día detrás tuyo porque se está cayendo. Y eso es lo que era ese niño. Entonces, claro, la mujer no podía vivir de la angustia y la ansiedad que le provocaba esa situación. Entonces, el revertir esa situación fue encarar a esa mujer en aquel momento en decirle, sí, pero tu hijo se caerá tarde o temprano. Entonces esa mujer, me recuerdo que empezó a llorar, no me diga usted eso, etcétera. Pongo un ejemplo un poco extremo, pero quizás es a veces cuando tenemos que enfrentarle al miedo al paciente. Y ahí entra la persuasión de cómo llegas a la historia y cómo puedes cambiar esto en un determinado momento, porque en cuanto esa persona empieza a plantearse una posibilidad, es lo que Jung en su época, el discípulo de Freud, decía de girar el espejo para que la persona se vea y vea las cosas que no quiere ver, que no quiere afrontar, o sus propios miedos. Y esa es otra parte muy importante en mi aspecto osteopático. Yo siempre digo lo mismo, lo más importante al entrar a una visita, sobre todo una visita que no conoces, no es la camilla, es la mesa. Es que te sientas a hablar con alguien que tiene esa capacidad de charlar, que evidentemente en unos pocos minutos te va a hacer un resumen de su vida y no vas a ver cosas muy importantes, pero puede haber algo que te llame la atención, la historia clínica, y que te haga poder generar un cambio a través de eso, a través de persuadir al paciente, y hablando siempre de la persuasión en el buen sentido. La persuasión sirve para provocar un cambio que a ti te interesa en el paciente porque le interesa al paciente, no porque quieres engañar a nadie. Claro. Y entonces eso es muy, muy interesante. Y esas dinámicas se dan a veces y no tiene por qué darse en la primera sesión, sino se puede dar en cualquier otra sesión, porque el paciente se está enfrentando a un problema determinado que de repente te cuenta. Desde que no soporta su trabajo o a su jefe, le están haciendo bullying, o se quiere divorciar, o quiere hacer un cambio, y todo eso va a tener una relación muy, muy importante con la situación de dolor y la demanda que tiene el paciente en su queja, en muchos casos. Entonces, por eso también te digo que el osteópata para mí abarca muchas cosas y hay que tener en cuenta el aspecto personal
emocional, psicológico y también el aspecto social. No podemos pedirle a nadie que se ponga a hacer deporte si ese deporte le va a generar más estrés en su vida, porque va a tener que encontrar un hueco para hacer deporte. Claro. Creo que ese es el primer error que cometemos muchas veces. No podemos pedir a alguien que haga un cambio estricto en su dieta cuando esa persona tiene un estrés enorme y no puede permitirse eso. Utilizar la persuasión es interesante, porque puedes decirle, bueno, quizás si cambiamos esto, pero bueno, ahora se acerca Navidad, aunque estés en septiembre, ya hablaremos después de Navidad. Y a lo mejor esa persona le despierta esa curiosidad y va a aparecer, va a estar más predispuesta al cambio en poco tiempo que no si tú le dices, no, si usted no cambia la dieta ahora mismo, a usted le va a pasar esto, esto y esto. También hay gente a la que le va muy bien que tú seas inquisitivo, directivo y que le obligues, entre comillas, a generar el cambio. Pero no todo el mundo funciona igual. Y Claro. ahí entra la persuasión. Y ahí está el bagaje que tengas, ¿no? Para poder ver eso y poderle ofrecer a la persona lo que realmente necesita y que pueda coger, ¿no? Sería un poco eso. Es un poco la astucia que sí que te la da el bagaje. Al final, el ver tantos pacientes hace que Claro. tengamos mucha capacidad de bagaje. Pero lo que quiero dejar claro con esto, cuando hablo de esto, es que no hay ninguna receta. No podemos promover un cambio igual en una persona que es un alto ejecutivo con muchísimo dinero y que tiene tiempo libre, pero a la misma vez tiene un estrés enorme, que una persona que está con problemas para llegar a fin de mes, tiene que cuidar de su madre enferma, tiene 2 hijos a su cargo y está divorciado o divorciada, por poner un ejemplo. No podemos permitir que esas 2 personas no funcionen de la misma manera, ni siquiera en el tratamiento osteopático de consulta, sino cuando tú quieres promover un cambio. Y esa idea de tener en cuenta la sociología y el aspecto personal del paciente para mí es básica. Por ejemplo, en casos así, ¿no? De tanta sobrecarga social, de personas que vienen agotadas y cuidando, ¿no? Cuidando. El abordaje osteopático ahí, ¿cómo es un poco jodida la pregunta, pero como ya sé que es feo esto, pero ¿cómo te lo aterrizarías? ¿Sabes? O sea, el abordaje ahí es negociar. vale. Siempre es negociar con el paciente. Quiero decir, en el momento en el que tú llegas a un acuerdo tácito o no tácito con el paciente, decirle, yo puedo llegar hasta aquí, te puedo dar confort. Si esto te va bien, te acojo y te permite seguir con tu vida terrible que estás pasando en este momento, pero te ayuda a descargar para que tú puedas seguir, adelante. Y en el momento en el que tú dices eso, al paciente lo liberas. Porque a veces el paciente te exige algo que tú no le puedes dar. Pero te liberas a ti mismo y liberas al paciente cuando eres honesto y le dices, bueno, es que dada su situación personal, no podemos seguir más allá de esto, le puedo ofrecer esto. ¿Le parece bien? ¿No le parece bien? No pasa nada. Entonces, el negociar es importante aquí. También es muy importante que no todos los pacientes llegan con las mismas expectativas. Y a veces esto sirve para hacerle de muleta al paciente y acompañarlo en un proceso donde él sabe que va a tener un final. Pues no lo sé, lo que hablábamos antes, pues sabe que al final la enfermedad de su padre o su madre, que está terminal, puede acabarse pronto, pero que en ese momento tú lo vas a acompañar. Y el acompañamiento es un tratamiento también. Entonces, no siempre puedes tener la solución a todo, sino que tienes que saber que puede ser una muleta muy importante, porque al final eso siempre lo va a agradecer el paciente. Hay pacientes que tú sabes que tienen que hacer un cambio y que van a estar aquí años, pero vienen y si vienen a verte es por algo y es porque creo que les ayudas. Hay pacientes que necesitan sentirse más acogidos y en silencio y trabajando en un trabajo más calmado. Y hay pacientes que llevo muchos años con los pacientes y soy un poco cachondo, pues que vienen y muchas veces nos reímos, ¿no? Mientras los estamos tratando. Y yo creo que esa risa es muy terapéutica y debería ser una risa terapéutica que es tanto para el paciente como para nosotros. Yo creo que, fíjate, el otro día leía en un post que el humor debería ser una parte muy importante de los tratamientos. Y yo creo firmemente en eso, claro. También llevo muchos años y tengo muchos pacientes que conozco desde hace mucho tiempo y tengo una cierta afinidad con muchos de ellos, claro. Y entonces mis compañeros a veces nos oyen reír y cuando salgo de la consulta me dicen, joder, qué bien que os lo pasáis. Y el paciente con el que yo estaba me dice, yo quiero ir a otro sitio, que ahí se ríen, ¿no? Pero claro, lo hace pues eso, la complicidad que tienes de hace muchos años. Pero muchas veces es acompañar y a veces acompañar es el quitarle hierro al asunto de algo que te explica el paciente porque te conoce tanto tiempo que puedes tener esa complicidad. Entonces tampoco hay una varita mágica que nos diga qué tenemos que hacer. Pero en esa negociación tácita de lo que viene al paciente a buscar y de lo que tú le puedes ofrecer cuando hay ese acuerdo, ahí es donde se da la magia, porque es ahí donde tú sabes cuál es tu límite, porque el paciente también sabe cuál es tu límite.
Claro, y además has sabido integrar, ¿no? Toda esa visión social, toda esa parte emocional de la persona, has aprendido a comprenderla y a poderle ofrecer ¿no? Hay una cosa muy interesante que estoy aprendiendo Ujú. en un máster que estoy estudiando y habla de la medicina narrativa, que ahora se empieza a estar muy de moda. Vale. La medicina narrativa se trabaja desde la medicina convencional, me refiero a la medicina no osteopática, y habla de dejar hablar al paciente. Entonces, en cuanto el paciente empieza a hablar y explica su propia historia, que es la suya, y narra su historia en sus propias palabras, sin necesidad ni siquiera de interpelarlo, de preguntarle, sino que dejas que hable, es muy curioso porque hay muchos estudios de que eso en sí mismo es muy curativo. Yo siempre digo lo mismo, en osteopatía tenemos una gran ventaja, es lo que he hablado antes de la mesa, permitir que el paciente se exprese y hable y que se sienta escuchado, porque no se trata de hablar, sino de que se sienta escuchado. Mm. En ese momento el proceso terapéutico empieza. Porque el paciente solo con el hecho de narrar ya cura, ya sana. A veces no hay que hacer nada, no hay que decir, ay, pobrecito, o mira, qué pena me ha pasado, que te haya pasado esto. Simplemente saber escuchar desde un lugar de atención. Sostener, ¿no? Y ese sostén, exacto, que no me salía la palabra, Sí. esa capacidad de sostener a alguien, muchas veces es más que suficiente para que el paciente empiece a hacer un cambio. También eso muchas veces, cuando el paciente se oye en su propia boca narrar aquello que le ha pasado, hace que el paciente empiece a darse cuenta. Y esa capacidad del paciente de reconocerse en muchas cosas también es un gran motor de cambio. Claro. No, cuando hago la entrevista no me gusta añadir contenido, No, dale, dale. pero el otro día en la newsletter que mando lo explicaba, ¿no? El hecho de que las palabras, el que tú le pongas palabras a lo que te está pasando, incluso escribiendo, pero lo que has dicho ahora, hablando, hace que tu sistema, que por ejemplo tu sistema nervioso comprenda, ¿no? Porque el lenguaje no deja de ser cómo codificamos la realidad. Es una forma de codificar lo que nosotros estamos asimilando, lo que vemos, lo que sentimos, y el hecho de darle palabras lo explicaban como el aumentar el conocimiento y de ahí los recursos que tienes para solucionar ese tema o para acompañar mejor ese tema. No sé qué te parece. No, ya que hablas del lenguaje, somos la única especie en el mundo que es capaz de tener esa capacidad de lenguaje y de comunicarse. La única especie que existe. Evidentemente sí que seguro que los delfines, las ballenas y otros mamíferos pueden tener un lenguaje determinado, pero la capacidad de tener un lenguaje abstracto solo la tenemos nosotros. Y esa capacidad de tener esa abstracción y poder describir es muy interesante. Lo bueno de la palabra es que nos permite expresar. Lo malo de la palabra es que siempre, muchas veces, nos deja una parte abierta a la imaginación, lo que se llama construir el imago. Yo me acuerdo una vez que Bernardo Ortín, que me dio clase, también me decía una vez, cuando le decimos a un hijo que no ha conocido a su padre, tu padre fue un hombre honorable, que es una palabra muy interesante, por ejemplo, eso abre en el hijo que no ha conocido al padre unas expectativas tan amplias de lo que puede ser honorable que genera una imagen del padre que no tiene por qué ser esa imagen real del padre, porque a lo mejor el padre podía ser honorable en muchos momentos determinados, pero en muchos otros podría hacer muchas otras cosas que no fueran precisamente honorables, ¿no? Pero la palabra tiene esa capacidad de definir, cercar de alguna manera una definición, pero a la misma vez genera la creación de imágenes mentales que tenemos o no tenemos. Pero sí, la capacidad que tiene uno de imaginarse cosas y de llegar a narrarlas o expresarlas va a ser casi siempre muy curativo. Claro. Vale, pues si te parece, avanzo a otro tema que quería tratar. Y así como la sociedad y el medio en el que nos desarrollamos individualmente es importante, el de dónde venimos como especie también influencia muchas de las funciones que llevamos a cabo, ¿no? Me explico. Por las adaptaciones que tuvo que hacer el Homo sapiens por el propio mecanismo evolutivo, nuestro ser, nuestro cuerpo se ha tenido que adaptar a muchas cosas, entre ellas el andar de pie, ¿no? El andar sobre dos pies. Entonces, el estudio de esto es lo que llamamos antropología biológica y sé que lo trabajas en tus ponencias. ¿Qué nos puede enseñar el estudio del desarrollo humano sobre cómo cuidar mejor nuestra salud o de cara a los profesionales a entender mejor el propio cuerpo humano? A ver, otro melón. Estás hablando de un melón muy grande y yo soy un friki de esto, no sé por qué ni por qué no. Quizás, y aquí le tengo que dar gracias a mi primera mentora en esta historia, que fue María del Fessenmeyer, que es una osteópata que venía a dar clases a la escuela de Roland. Ella siguió mucho tiempo a unos profesores que se llamaban Delattre y Fenard, y lo que hacían estos dos profesores a través de cálculos matemáticos fue investigar qué había pasado en la base del cráneo a nivel evolutivo
para llegar a ser Homo sapiens con todas las especies de las cuales provenimos. Entonces, se dieron cuenta de que esa base del cráneo tiene un quiebro en el desarrollo y que crece y se adapta durante los 2 primeros años y más adelante de vida del niño, y está muy ligado a la bipedestación. Quiere decir que en nuestra especie, que además los sapiens tienen una pelvis las mujeres sapiens tienen una pelvis más estrecha que, por ejemplo, una neandertal, el parto del niño se dispara antes de que la cabeza del niño crezca demasiado y no pueda pasear por la pelvis de la madre. Entonces, esto que es una pelvis estrecha tiene unas ciertas ventajas evolutivas en tanto en cuanto a la resistencia, a la carrera por persistencia, entre otras cosas, hacía que hubiera partos muy difíciles. Entonces, esa cabeza del niño nace antes del momento de que la cabeza sea demasiado grande. Y durante los 2 primeros años de vida, a medida que el niño se va poniendo de pie, el encéfalo sigue creciendo y la base del cráneo quiebra a través de un lugar muy interesante, según los estudios de Latre y Fenard, que es la sincondrosis la sincondrosis interesfenoidal. Interesfenoidal. Y eso está justo en la mitad de la silla turca. Los osteópatas siempre hablamos de la sincondrosis esfenobasilar y realmente, desde mi punto de vista, esto tiene una importancia nula, porque lo que te das cuenta es que lo que hay encima de la sincondrosis interesfenoidal, antes de que el cráneo se selle, es la hipófisis. Entonces, todo el crecimiento de esa base del cráneo se da alrededor de ese punto para no perturbar a la hipófisis, que es la base del centro relacional o de la función de relación del cuerpo. Y ahí es donde te das cuenta de que siempre ahí está la ley de Steel, y la ley del movimiento es el centro de una rueda es inmóvil, según Aristóteles, porque puede dar movilidad al resto, pero ese punto es un punto Steel point, un punto neutro que da movilidad a todo el resto. Y a partir de ahí, esto va a pasar con otros centros, como pasa con el corazón o como pasa con el cuello de la matriz en la mujer, que van a permitir otras funciones como la función de nutrición, la función de reproducción, y se dan siempre a través de centros realmente still points o centros calmados. Entonces esto fue un desarrollo que yo fui haciendo a lo largo de ponencias que fui viendo entre profesores míos, Renzo Molinari, Franz Bousset o Mario Dill, y empecé a investigar muchísimo, y es algo que me interesa desde hace mucho tiempo, en cómo hemos llegado aquí, cómo hemos ido moviéndonos, qué otras partes de especies anteriores que hay a nosotros, y luego las particularidades, ya no solo biológicas, de todo ese cambio en ponernos de pie, sino las particularidades como especie en tanto en cuanto a lo social. Somos un animal que funciona en grupo, si nos aíslan no somos nadie, necesitamos al grupo para sobrevivir, somos una de las pocas especies en las cuales en la Tierra tienen menopausia. Esto significa que es lo que se llama la hipótesis de la abuela para los antropólogos. La gente mayor, no solamente las mujeres, sino los hombres, se quedan al cuidado de la prole para que la prole joven, tanto hombres como mujeres, se dediquen a cazar y a recolectar. Entonces, se entretejen una serie de relaciones que van a ser muy, muy importantes y que son el reflejo de lo que nos pasa hoy en día en muchas otras cosas. Lo bueno y lo malo de la sociedad hoy en día es que también, en vez de entender que todos somos una sociedad global y general, pues tenemos tendencia a que lo mío es mejor, y pasa desde la gente que es de un equipo de fútbol y de otro al que es de una raza y de otra, ¿no? Pero ese interés de generar o formar parte de algo es muy Homo sapiens. O sea, que los tejidos sociales también tienen una base biológica a veces interesante. Todo esto, además, a su vez, va ligado al cambio en la posición de helioides que nos permite fonar. Entonces hay una parte de desarrollo en el córtex cerebral y genética, gracias al gen FOXP2 en el área de Broca, que permite que nosotros desarrollemos una capacidad de generar lenguaje, pero necesitamos una herramienta biológica que es la lengua y la posición de helioides. Y a medida que ese niño crece y se pone de pie y esa base del cráneo se quiebra, el helioides desciende, se coloca a nivel de C2 más o menos, cuando está a nivel de C0, C1 en recién nacido, se coloca a nivel de C3, y eso va a permitir el movimiento de las cuerdas vocales y de la lengua para generar sonidos. Entonces, toda esa parte yo creo que es muy importante. Para mí la antropología biológica no es solamente importante para entender la osteopatía, porque va todo ligado con la bipedación, sino que nos va a ayudar muchísimo en trabajos para dentistas, en trabajos de adaptación de todo lo que es orofacial, en por qué a veces una convergencia ocular puede dar problemas posturales, por qué un vestíbulo, un sistema vestibular que no funcione bien nos puede dar problemas posturales,
una persona que sea respiradora bucal nos va a dar adaptaciones en su columna. Entonces, todo este entresijo de entender de dónde venimos y que para entender lo que somos es interesante ver de dónde venimos, a mí me ayuda muchísimo cada día porque entiendes mucho mejor el panorama de lo que tienes delante cuando ves a alguien, tanto a nivel corporal y físico como a nivel comportamental. Claro, porque no es solo entender que hay una lordosis cervical, ¿no? Sino entender de dónde viene esa lordosis y por qué otros animales no la tienen, ¿no? Y cómo lo hemos desarrollado nosotros, ¿no? Claro, se desarrolla la lordosis cervicales, es la primera curva secundaria, es la primera curva que se desarrolla cuando el niño está estirado y empieza a subir, a levantar la cabeza, que lo que hace realmente es buscar los enchufes para ir luego a poner los dedos, cuando es un poco más Sí. mayor. Pero ese proceso genera la aparición de las apófisis mastoides. Un feto no tiene apófisis mastoides y gracias a la tensión del esternocleido mastoideo que le aguanta la cabeza, empieza a desarrollarlas. Entonces hay un desarrollo exocraneal en el hueso y endocraneal que van de la mano y que son muy interesantes de tenerlos en cuenta. Entonces, alteraciones muchas veces en el víscerocráneo, las disfunciones orofaciales, posicionamiento de la lengua, el cómo la persona enfoca sus ojos, cómo la persona adapta su sistema vestibular o cómo traga, cómo hace una deglución, van a repercutir siempre en la postura, siempre y cuando en la postura no haya habido un traumatismo previo, por ejemplo, tener un parto complicado o un accidente o alguna cosa de este tipo, que hace que las funciones orofaciales no adapten. Pero siempre hablo lo mismo en mis clases. Primero es la función orofacial que adapta la postura, y eso siempre es lo primario. Si podemos decir primario, porque tampoco me gusta mucho hablar de eso así como tal. Y solamente la postura es más importante que el viscerocráneo cuando la postura no puede adaptar las funciones viscerocraneales. Vale, ok. Pues de unido sí que te gusta el tema, ¿eh? Te lo siento. No, está... Bueno, de hecho, esto ahora lo sé, todavía me tienen que aprobar, pero creo que ya se aprobará y será el tema de mi tesina de máster, de final de máster. Sí, Para hablar de... Tengo bastantes cosas ahí, yo creo que voy a poder hacer un trabajo interesante. Qué bien. Vale, pues ¿crees que algunos problemas físicos recurrentes en el adulto tienen las raíces en el desarrollo infantil o incluso en nuestra filogenia? Cuando viene una persona a verte, ¿no? Parte de ese problema, que puede haber un mal funcionamiento de la biomecánica del hombro, ¿no? Y que eso se puede haber desarrollado en base a cómo se ha desarrollado en su infancia, en su adolescencia, ¿no? Por tratar un poco este tema. Era una pregunta que... Es interesante, porque puede haber varias cosas importantes. Una, el proceso ontogénico o ontogenético que se da en las fases de crecimiento, sobre todo en los 2 primeros años de vida, pero no podemos descartar todo lo que pasa más adelante. Pero también hay cosas muy, muy importantes como las actividades de baja carga. Quiero decir, una persona que siempre durante toda su vida ha hecho el mismo trabajo de una manera muy determinada, muy repetitiva, va a generar una patología muy determinada también. Quizás lo primero que deberíamos intentar hacer cuando vemos a alguien es separar la genética y quizás su parte de filogenia, que la filogenia es un poco todo lo que ha hecho el humano hasta llegar aquí a través de miles y miles de años, ¿no? Por decirlo así, y lo que venimos de nuestra especie, y que sí que ese proceso de alguna manera se repite en cada individuo sano, y es el proceso ontogenético, que es el proceso individual que hace cada individuo de la especie que cuando ha nacido. Entonces, en esa parte ontogenética sí que puede haber partes más adaptadas por lo que puede ser tu genética, y hay otras partes que vienen mal adaptadas, bien por un parto complicado, por un traumatismo durante el parto o por una adaptación. Pero hay que separar un poco lo que es genético, que nosotros desde la osteopatía no podemos cambiar, pero podemos acompañar y ayudar a que eso sea más leve, y lo que es la parte que no tiene nada que ver con ese proceso genético, sino que es el proceso epigenético o morfogenético, que es ese cambio de la postura por cosas que han acontecido. Un accidente, una adaptación porque ese niño jugó a tenis, me estoy inventando algo, ¿no? Durante mucho tiempo, de una determinada manera, y tiene una adaptación postural X, que pasa o no pasa, no tiene por qué pasar siempre. Entonces, todo ese proceso es lo que nosotros intentaríamos diferenciar, decir, no, esto es tuyo porque ya te toca por genética, o esto es donde yo puedo cambiar. También es cierto que contra más vieja es una lesión, más difícil va a ser establecer un cambio duradero o muy duradero. Porque se ha adaptado mucho, ¿no? Porque ha generado cambios estructurales. Steele habla mucho, y esto lo puedes preguntar. ¿Se lo puedo preguntar a Steele? Se lo puedes preguntar a Steele. En sus libros
Steel habla muy poco de estructura y función. Estructura y función se da como definición de la osteopatía de una manera muy importante. No sé si en la convención que hay en el año 1952 en Estados Unidos, estoy hablando de memoria, no tengo fechas ahora, Vale. o a través de 1917 o de 1919 con el informe Flexner. Ahí hay dos momentos importantes en la osteopatía en Estados Unidos. Una, Flexner, empiezan a haber muchas escuelas de osteopatía que crecen un poco como churros y tiene una capacidad muy importante de generar pacientes. Entonces los médicos empiezan a intentar regular esas escuelas y hay un señor que se llama Flexner que va yendo escuela por escuela Vale. revisando qué escuelas pueden decirse que son para médicos y cuáles no. Y esto ya empieza a cambiar el paradigma de Steel, porque empieza la osteopatía a medicalizarse desde un punto de vista médico práctico en ese momento. Y entonces ya la osteopatía empieza a abandonar ciertas cosas o postulados que decía Steel. Y en el año a mediados del siglo XX hay una definición, creo que no sé si es la de mediados del siglo XX o la de antes, cuando empezamos a hablar de la estructura gobierno de la función. Nunca vas a encontrar en un libro de Steel la estructura gobierno de la función o esas palabras tal cual, aunque se habla a veces de estructura de función. No sé, ahora no tengo el dato, pero me acuerdo que Machi nos lo contaba. Si los libros de Steel, las palabras estructura de función se repiten 100 veces o salen 100 veces, la palabra forma sale 1000 o 15.000. Y la forma es muy importante para Steel, porque Steel era un morfologista por la época, él no era un médico como tal. Otra de las cuestiones que también que tenemos que ver de que Steel exista en el oeste americano es precisamente porque estaba en el oeste americano. La gran mayoría de médicos estaban en la costa este, en Nueva York y en toda la zona de la costa este, que era donde se hacía dinero. Los que se aventuraban, los pioneros que se aventuraban a ir al oeste, al salvaje oeste, se la jugaban porque allí habían cuatreros, bandidos, indios, y entonces allí ningún médico que se ganaba muy bien la vida quería ir. Entonces empiezan a permitir que exista otro tipo de medicina, que es lo que Steele empieza a hacer. Y se le da una manga ancha porque Para poder... encuentra el lugar adecuado para que pueda hacer eso. Recordemos que a Kirksville el tren nunca tenía que llegar y al final crean una vía solo de ida y vuelta a Kirksville de toda la gente que va a ver a Steele y a la escuela de osteopatía para tratarse. Ah, mira, esto no lo sabía yo. Entonces, esto es muy interesante porque se crea en aquel momento, el que se está haciendo el tren en Estados Unidos, se crea una vía especial para llegar a Kirksville de la fama que tenía la osteopatía. Pero claro, es una especie de manera de ver que lo que hacía Steele no dejaba de ser un curanderismo muy aplicado con las leyes fisiológicas de la época. Y ya, hablando de esto, Steele, aunque era médico, no tenía una formación médica como de una escuela de medicina solamente, sino que tenía una educación de los morfologistas de la época, que intentaban ver el cuerpo como un todo. Esto es muy, muy interesante porque empezamos a ver que él habla de forma y la forma es estructura y función unidas en la misma cosa. Vale. Entonces, cuando hay un cambio de forma, cuando hay una adaptación tan grande que el tejido cambia, ya no podemos revertirlo atrás. Y esto es muy importante tenerlo también en cuenta. El tejido conjuntivo, que es el tejido con el que trabajamos en osteopatía, es un tejido que Maggi Gardner le llama un camaleón, porque es un tejido que tiene capacidad de cambiarse de todo. O sea, con más o menos agua o más o menos cantidad de proteoglicanos, hacemos un tejido más o menos espeso. El conjuntivo es fascia, es músculo, es hueso, es sangre, es diente. Entonces, dependiendo de los componentes que pongamos a ese tejido, nos cambia. Evidentemente son muchas más cosas, no me malinterpretes con esto, pero, Sí. pero la idea es eso. Entonces, el tejido es capaz de cambiar de forma, porque un tendón se calcifica, porque cambia su forma. Empieza a fibrosarse, empieza a perder cantidad de agua y se hace hueso. Entonces, si tenemos esa capacidad, ya luego es muy, muy difícil revertir la forma del tejido, por lo menos a nivel manual. Evidentemente existen otras miles maneras de hacer esto, pues las ondas de choque, pero ese tejido ha cambiado porque ha habido una solicitación de ese tejido. Entonces, contra más vieja sea una lesión, muchas veces más difícil va a ser de revertir o de permitir un cambio de forma a su estado actual. Que se puede hacer, hay trabajos interconjuntivos muy, muy interesantes. Pero se habla de que una vez el tejido cambia de forma es mucho más difícil adaptar. Vale. Esta pregunta ya por mí, ¿eh? ¿Esos trabajos interconjuntivos? ¿A qué te refieres? ¿Trabajo manual o con...? Trabajo manual interconjuntivo, sí, sí. Ah, lo chulo que tenemos en la osteopatía es que yo busco lo grueso, duro y sensible. Cuando encuentro grueso, duro y sensible, busco lo duro
dentro de lo duro y lo más duro dentro de lo duro. Entonces, contra más aplico una fuerza, por llamarlo fuerzas, y esto no quiere decir que aplique fuerza con fuerza manual, sino con la intencionalidad a través de mi cuerpo en una zona cada vez más densa, ese cambio de densidad permite que haya un cambio en la forma. Entonces, el tejido normalmente tiene unos parámetros que siempre, el conjuntivo que siempre va a cumplir. Uno de ellos es la fibrosis, pero siempre se genera aumento de la vascularización, un aumento de la fibrosis, un aumento de la función del tejido cuando hay un tejido que se lesiona. Hay un aumento de la fibrosis, un aumento del tejido de la función inmunitaria, un aumento de edema de la sangre y luego una fibrosis. Estos 4 procesos se dan siempre, se dan en diferentes grados, pero se dan todos a la vez. Nunca hay uno separado del otro. Vale. Entonces, esto es muy interesante porque cuando tú trabajas en el intraconjuntivo en una zona de este tipo, puedes cambiar la calidad del tejido que se ha fibrosado. Entonces, esto lo podemos hacer, bueno, forma parte de nuestro trabajo, esto lo hacemos con la mano, ya sea con una manipulación estructural, con ajuste específico, yendo a buscar un cambio con un campo flotante muy grande que dé un cambio a nivel neurológico, o con un cambio muy determinado en un punto porque quieres trabajar el periósteo, o porque estás haciendo una escucha y quieres mejorar la función del esternón. Sí. Doy dentro del mismo campo del que estamos hablando, ¿vale? ¿Cómo influye el desajuste entre la evolución, ¿no? El cómo estamos preparados para funcionar, el cómo estamos preparados para funcionar como individuos y nuestros hábitos de vida actuales? ¿Vale? Me explico. Los problemas físicos que tratamos hoy o los problemas por los que nos consultan. Es un tema interesante que estábamos hablando de todo este funcionamiento evolutivo, ¿no? Y de cómo se ha ido formando el cuerpo, y de hecho es una de las premisas, la PNI, que el cómo estamos preparados genéticamente, nuestras células están programadas para funcionar, y cómo los ritmos que tenemos actualmente no nos permiten funcionar para lo que estamos programados, ¿no? Era un poco este tema que quería yo introducir aquí, a ver qué te parece. Lo interesante de esto, como respuesta a tu pregunta, se podría resumirlo así mucho, es la biología y las adaptaciones genéticas y biológicas van muchísimo más lento que lo que estamos haciendo hoy como sociedad. Y el cambio social, lo que más me aterra a veces, por decirlo así, es que es exponencial. Si nos ponemos a hablar hace 2 generaciones, 3, quizás tus abuelos y los míos, si habían vivido siempre en el campo, o tu abuelo era, estoy inventando una cosa ahora, pero si mi abuelo era carpintero, su hijo no tenía ningún problema, sabíamos que iba a ser carpintero, y su hijo también sería carpintero. Entonces, se casaría, tendría una vida normal con una señora, haría más hijos y muchos de ellos serían carpinteros. No había un cambio en el patrón social de todo esto. A medida que va llegando el siglo XX con muchas mejoras a nivel de calidad de vida, de mejoras en la medicina, de mejoras en la sociedad, empieza a haber una individuación. Empezamos a preguntarnos qué me pasa a mí, cómo me siento, qué debo hacer. Y la paradoja es que estamos en el siglo XXI, con un cuarto de siglo ya, y hoy en día estamos llenos de influencers que nos dicen qué tenemos que hacer para sentirnos mejor. Cada día tienes que, pese a tener más tiempo, porque tienes un lavavajillas que hace a tu abuelo nunca lo había tenido, o una lavadora que te lava la ropa, tienes cada vez menos sensación de tener tiempo y tienes que individualizarte y no sabes por dónde tirar porque tienes muchas más dudas. Entonces, eso genera un estrés vital muy importante. Antes había cosas muy claras en tu vida que estaban ya casi predestinadas. Esto no es ni bueno ni malo, es diferente. Ya, diferente. Entonces, lo bueno es que ahora hemos pasado quizás al otro extremo. Tenemos tantas cosas que tengo que decidir que no sé si las quiero, no sé si voy a tener hijos, si no voy a tener, si me voy a casar, si no, si me voy a divorciar dentro de 10 años, si voy a estar siempre en este mismo trabajo. Esto pasaba también con las empresas. Normalmente mucha gente se jubilaba en la empresa que empezaba. Hoy en día esto es imposible de pensar, ¿no? De hecho, no sabes si tu trabajo para el que has estudiado te va a servir dentro de 5 años. Y el cambio es siempre exponencial. Piensa hoy, precisamente en el momento en que hoy se graba, hace 20 años de YouTube. Entonces parece que es mentira que solo haga 20 años que tenemos esa herramienta que ha servido para que se expandan muchas cosas. O Internet, ¿no? Todo ese cambio hace que sea un cambio exponencial. Hablando de la antropología biológica, nosotros como Homo sapiens ya teníamos la capacidad de producir unas lascas muy elaboradas. Lascas de las piedras para hacer objetos cortantes comparados con otros homos anteriores.
pero es que el cambio, o sea, a un homo o a diversas especies de homo ir mejorando las lascas les costó 2 millones de años de evolución y nosotros en 250.000 años hemos pasado de hacer unas lascas muy elaboradas a hacer inteligencia artificial o un iPhone. Ya. Entonces, el tema es que además ese cambio no solo son 250.000 años, sino que en los últimos 100 años el cambio ha sido muy grande, pero es que los 20 años, si los comparamos con los 100 años anteriores, los 20 años anteriores ha sido mucho más grande. Y esa capacidad que tiene el ser humano de de tener esa inventiva no nos corresponde con nuestra biología. Entonces generamos un montón de patología debido a eso, la incertidumbre, el que tengo que decidir o que no tengo que decidir, y sobre todo que somos una especie que está diseñada para moverse, para jugar, para disfrutar. Aprendemos mucho a través del juego y somos básicamente altruistas, nos queremos ayudar. Y hoy en día las situaciones que tenemos normalmente no se dan a ese nivel biológico, se dan de una manera muy diferente. Claro, y eso hace que roce, ¿no? Porque esta pregunta la sacaba porque yo, por ejemplo, cuando estudiaba osteopatía tuve la suerte que aún cogía profesores que eran muy mayores, Ajá. personas de 70, Cecaldi o Fabre, ¿no? Que eran gente... Sí, que eran y yo tuve la suerte de los últimos que los vi jubilarse en la escuela y claro, ellos te hablaban de un tipo de paciente que para mí dista de lo que viene a verme a Ya mí. no existía. Sí. Probablemente ese paciente ya no existe. Claro, yo veo pacientes pues con un nivel de actividad mental mucho más grande, sin tanto, sí que hay disfunción biomecánica, pero que no lo que ellos te explicaban, ¿no? No sé, y mira, tú que trabajas muy desde la biomecánica, no sé qué te parece. No, porque no quiere decir que no se pueda trabajar desde la biomecánica, pero es que tener una visión mecanicista de las cosas o biologicista o biologista de las cosas no nos lleva a ningún lugar, menos en el momento en el que estamos hoy. Porque hay una parte del plano mental y emocional de las personas que cada vez es más importante hacia dónde nos están llevando la sociedad. Hay un cómic muy chulo, ya que te digo esto, que se llama La voz del oráculo, que es de una sueca que se llama Liv Stronsky, tiene un nombre muy, muy raro. Ah, pues me lo apunto. Y es muy, muy interesante porque precisamente lo ha estrenado hace poquito, porque tiene varios, y habla de precisamente de todos estos cambios a los que nos estamos adaptando. Es un cómic muy chulo, porque además de ser muy divertido, como lo explica, está lleno de referencias bibliográficas. O sea que al final tiene 3 páginas de donde ha sacado toda la información y cómo ella hila muy bien toda esta parte de la individuación del individuo y cómo el individuo hoy en día es, que esto también lo dice otro filósofo muy interesante, que es un coreano que se llama Jung Chung Han, que el paradigma del neocon o de la sociedad de hoy en día a nivel capitalista es que el individuo tiene que venderse a sí mismo. Hoy en día tenemos que hacer vídeos de Instagram explicando lo que haces, para promocionarnos, tenemos que vendernos de que bien nos lo pasamos, qué guapos estamos. Y todo esto siempre genera un estrés añadido enorme. Para esto no estamos preparados biológicamente, por nada. O sea, es imposible, no nos da tiempo a nivel genético de haber cambios. Entonces, estamos yendo mucho más disparados en ese aspecto. El hombre siempre, yo creo que soy muy positivo en esto, que parece que te estoy hablando desde una parte muy tétrica, pero el hombre, el ser humano siempre encuentra la manera. Pero lo paradigmático es que cada vez vamos más rápido. Claro. Vale, pues mira, hilo, porque quiero darle un pequeño giro, ¿no? a la entrevista, ¿sí? Y corrígeme si me equivoco, pero creo que en su día estuviste en Bruselas para tratar y representar a nuestro país en el proceso de regulación de la osteopatía. Sí. Sí, bueno, en Bruselas, en muchos otros sitios. Vale. Entonces, quería retomar algunas preguntas que he realizado a invitados anteriormente y que para mí son muy interesantes, de cara a hablar un poco de nuestra profesión, ¿sí? He pegado un giro aquí, el tema lo tenía cerrado. Está bien, está bien. ¿Sí? Vale. Te cuento. En nuestra sociedad, la ciencia y el método científico es un poco el filtro que se supone que pasa, ¿no? Todo lo que es valioso y aceptado. Entonces, una de las cosas que a mí me llama la atención, ¿no? Cuando en la sociedad se habla de osteopatía, es que, por ejemplo, te vas a la Wikipedia y pones osteopatía, te lees la definición y en las 6 primeras líneas se nos tacha de pseudociencia en varias ocasiones, ¿no? Entonces, y esto no es solo en la Wikipedia, sino que en más sitios. Entonces, como osteópata, con una carrera sanitaria, con formaciones que se basan en el propio método científico,
¿cómo te sabe o cómo te sienta, ¿no? Esta visión que se intenta hacer desde algunas posiciones de nuestra sociedad, de nuestra profesión, ¿no? Como esto. Entonces, cuando además la medicina general tampoco se puede basar ampliamente en la evidencia ni en el método científico, ¿no? Porque tampoco podría pasar muchas de las cosas que se hacen. Bueno, varias cosas sobre el método científico, porque Sí. esto es un melón muy arduo y interesante. Hay otro libro que es muy interesante de Thomas S. Kuhn que se llama La estructura de las revoluciones científicas. Me lo apunto. Este es muy, muy interesante porque habla un poco de cómo a lo largo de la historia que hay cada vez un momento determinado donde todo se revoluciona y volvemos a dar una explicación diferente o nueva a aquello que ya sabíamos. Quiero decir, si hablamos de antes de Copérnico pensábamos que la Tierra era plana, ahora todavía hay mucha gente que piensa que la Tierra es plana, pero ha renacido eso. creemos que es redonda, ¿vale? Pues lo ponemos de base y cómo ese paradigma cambia y a partir de ahí una teoría, pasamos de una teoría donde todo gira alrededor de la Tierra a darnos cuenta que hay una teoría heliocéntrica que nuestros planetas de nuestro sistema solar giran alrededor del Sol, ¿no? Entonces esto supone un cambio en el paradigma. Y esto es un poco lo que está pasando ahora. Lo que pasa es que, de nuevo, la velocidad es enorme. Es muy interesante tener un método científico que pueda validar qué es aquello que hacemos. Y esto va a ser muy interesante porque ayuda a que no estemos sesgados. Estamos sesgados por nuestros pacientes. ¿Quién viene a tu consulta? El que funciona. El que no funciona te va a venir 2, 3 veces, 5 por cariño, pero va a dejar de venir eso, porque sí. no le das la tecla, ¿no? Entonces, tú solo ves los pacientes que a ti te funcionan porque de alguna manera vienen aquellos que a ti ya se adaptan a ti y te funcionan. Entonces estamos un poco sesgados desde nuestra visión y esto también es otra de las cosas muy malas que daría para otro podcast, que es hablar del ego personal en cada uno de nosotros. Pero una vez aceptas con humildad de que estamos sesgados, decimos, ¿qué podemos hacer para demostrar que esto funciona o no funciona? Lo que no funciona es aplicar el método médico a lo que hacemos con la osteopatía. Nunca va a funcionar. No podemos hacer un trabajo cuantitativo muchas veces porque primero no hay medios, no hay dinero, nadie nos lo va a promocionar y probablemente no es lo mismo hacer una maniobra X a ti que a mí o que a una mujer o que a una señora con 80 años o a un señor que tiene 30. Como todo eso, la técnica no es suficiente porque sería partir de una visión de nuevo reduccionista, no podemos hacer a veces estudios tan amplios. Esto no quiere decir que no se deban hacer, pero muchas veces aplicamos las cosas a una técnica determinada porque el método funciona así. Entonces, no podemos aplicar métodos médicos o farmacéuticos a lo que nosotros hacemos porque es difícil. Vale. Dicho esto, empiezan a haber métodos científicos que empiezan a validar que lo que nosotros hacemos es interesante. Y ahí empieza el trabajo no cuantitativo, sino los métodos cualitativos que empiezan a explicar precisamente a través de cosas parecidas a la medicina narrativa, cómo se siente un paciente cuando le atendemos o le hacemos una determinada cosa. Y eso sabemos que hace bien. Entonces empiezan a haber partes de la ciencia que empiezan a ponerse un poco más de acuerdo para aquello que se ha tachado antes de una pseudociencia. Dicho esto, no somos una pseudociencia, sobre todo si los que estamos ejerciendo la osteopatía somos sanitarios. Para mí es importante hoy en día determinar que es muy importante que la persona que haga osteopatía tenga una carrera universitaria detrás, como mínimo sanitaria o como mínimo a nivel de INEF, que yo creo que siempre que están ahí un poco entre Pinto y Valdemoro y muchos deberían pedir por el trabajo que hacen ser reconocidos como tal. No todos los INEF, pero los que se dedican al trabajo con el cuerpo y la adaptación a través del ejercicio físico deberían quizás hacer esto. Entonces, para mí es muy importante que tener este patrón que como mínimo te da unas bases mínimas de lo que puedes y no puedes hacer, de tener unas red flags, de cuándo puedes trabajar una cosa, cuándo no, cuándo debes derivar. Esto es muy, muy importante. Dicho además todo esto, luego existe otra parte que sería entender que hay una parte científica y hay una parte humanista. La osteopatía es muy humanista. Entonces esto abre otras cosas y abre la parte artesanal o de arte. Y yo creo que hay una parte muy artística en la osteopatía, porque ninguno trabajamos igual y todos trabajamos de una determinada manera que es como nosotros funcionamos. Ahí es la parte que un poco también a mí me apasiona. No hacemos las cosas, ni siquiera yo con mis colegas con los que trabajo cerca, trabajamos de la misma manera, aunque podamos trabajar más o menos parecido. Entonces, eso es lo bonito de la osteopatía, el que tú te adaptas a lo que encuentras y a lo que sirve para ti. Con lo cual la respuesta es muy difícil de responderte desde un punto de vista claro, decir, no, es que todo lo que no está validado por el método científico y lo que está basado en la evidencia no funciona o no sirve.
No, porque hay tantos parámetros que se nos van a escapar, desde cómo tú tienes el día, cómo el paciente tiene el día, o si le ha gustado cómo le has abierto la puerta y no te conoce de nada, o un montón de parámetros que se nos escapan. Entonces, esa parte humanista prevalece muchísimo en lo que hacemos, y no es solamente toda la parte de fisiología, de ciencia, de biología, pero a la misma vez eso debe estar. Claro. Entonces, no sé si te he respondido a la pregunta. No, sí, como o sea, querías. sí, y aparte, bien, porque lo has dicho desde un punto de vista muy objetivo, ¿sabes? No has llegado a decir el cómo lo sientes tú, pero sí que has dicho bueno, un mogollón de argumentos en esa Sí, línea es que y está bien. Entonces, siguiendo con un poco lo mismo, ¿cómo ves la osteopatía en nuestra sociedad? ¿Vale? Yo tengo yo tengo mi opinión, ¿no? Pero yo creo que de consultas para adentro funciona bien y con los pacientes trabajamos y cada vez hay profesionales más potentes y gente que está aprendiendo no es como una profesión que está evolucionando mucho, pero de puertas para afuera yo siempre tengo la sensación, y lo he repetido varias veces, que no acabamos de saber explicar lo que hacemos, ¿no? Y por eso también me lancé a hacer este podcast y a entrevistar a gente que tiene más experiencia que yo, ¿no? bueno, Entonces, ¿cómo ves la osteopatía cómo crees que lo estamos haciendo las cosas nosotros fuera de consulta? explicar lo que hacemos de forma general es muy complicado, porque también cada uno trabajamos de una manera determinada. La osteopatía en este país, si hablamos de este país, está en una encrucijada muy importante y se está hundiendo. La profesión va a dejar de existir por lo menos unos años si no ponemos medios para evitarlo. Es una idea un poco catastrofista, pero es un poco a lo que estoy yendo, que se está yendo después de la pandemia del COVID, donde empiezan a cerrar muchas escuelas porque nosotros queremos hacer presencial y lo necesitamos. Las escuelas tienen que adaptarse y luego hay un cambio de paradigma también en el estudiante de osteopatía o el futuro estudiante de osteopatía. La fisioterapia empieza a encarrilarse hacia una parte quizás más demostrable científicamente, a trabajar más con aparataje y a trabajar de una manera local a través del ejercicio activo. Cada vez se toca menos y empieza a haber una crítica muy importante hacia la osteopatía, a tacharla de pseudociencia desde dentro del colectivo fisioterápico. En parte, yo sí que considero que nos la hemos ganado a pulso, algunos profesionales, y esto hace que todo lo que hay en la osteopatía hoy en día sea una encrucijada. Empiezan a cerrar muchas escuelas de osteopatía en el país. También por otra cosa, los alumnos ya no quieren hacer 5 años de formación, lo ven una locura. Entonces muchos lo que hacen es, como cuando acaban de fisioterapia ahora no tienen tanta facilidad para encontrar trabajo, prefieren hacer una formación de 2 años, especializarse en algo y a partir de ahí intentar salir al mercado laboral. Entonces no quieren invertir 5 años porque tampoco tienen tiempo para practicar con pacientes que no tienen. Esto es un poco mi visión personal de lo que yo creo que puede estar pasando. Entonces la osteopatía hoy en día se encuentra en una encrucijada muy importante. Otra de las cosas muy, muy importantes para mí es la falta de regulación que hay en este país. Y aquí yo creo que la base es esta. El resto de países en Europa están regulando o han regulado, algunos más mal, algunos más bien. O sea, no hay un consenso general. Cada país puede regular la osteopatía como él desee. Pero la idea es que haya una capacidad de libre circulación de profesionales y a partir de ahí, pues los osteópatas que se han formado en el Reino Unido pueden trabajar o ejercer en España sin problemas, ¿no? Esto aquí todavía no existe por unas cuestiones meramente políticas y de coyunturas, y también está haciendo que osteópatas no formados con título sanitario previo, que han hecho formaciones dispares desde 1 año, 2 años a 5 años, pero que no tienen una formación universitaria sanitaria previa, empiecen a poder decir que son osteópatas, porque pueden ponerlo por ley, y lo cual hace que haya mucha dificultad tanto en cuanto a un usuario sepa a qué casa entra y si ese osteópata tiene una formación reglada aceptable o no la tiene. Y eso es un peligro también para el usuario. Pero no hay nadie que le quiera poner el cascabel al gato. Y entonces esto es un poco el paradigma donde nos encontramos. Mi idea siempre, y vuelvo a ser positivo después de todo esto que he dicho, es que la osteopatía renacerá. No sé desde dónde. Te hablaba con una amiga mía, decía que quizás tiene que destrozarse o destruirse un poco entera para volver a renacer con una idea renovada. Pero el osteópata profesional debe estar siempre formándose para ver que estos cambios de paradigma de lo que hacíamos o se explicaba a lo que se empieza a explicar a otro, ahora nos da una manera nueva de entender nuestro trabajo.
Entonces también hay una parte muy importante por parte del osteópata profesional que está trabajando de promover su profesión a través de aquello que él divulga, de aquello que él estudia y continúa estudiando y sobre todo, muy importante, de aquello que él defiende. En esto para mí es muy importante que los profesionales se registren en un registro que los pueda defender y pueda hacer que la osteopatía pueda llegar a ser una profesión como tal, independiente, o por lo menos esté definida y regulada desde unos parámetros básicos. Porque si esto no es así, la osteopatía va a acabar muy bien. Lo que sí que está en este país, lo que sí es que está claro en que en todos los países que se ha ido regulando, Portugal, Italia, todos los países nórdicos, Noruega, Finlandia, Suecia, han regulado a la vez, han hecho una alianza nórdica y han hecho que la osteopatía empiece a florecer tanto a nivel universitario como a nivel de másters universitarios. Con lo cual hace que el propio hecho, el mero hecho de que se regule la profesión en sí, permite que la profesión crezca y florezca a través de un estamento que como mínimo es universitario. Y esto para mí es básico. Y esto, digo, porque si lo has vivido, ¿no? ¿Qué tendría que pasar aquí? O sea, si no sé si, o sea, ¿cómo? A ver, no vamos a convertirnos en finlandeses porque es imposible, ¿no? No, Pero tampoco lo querrías, ¿eh? claro, ya. Pero dices, hostia, ¿cómo tendría, no? Porque la pregunta iba un poco encaminado a qué podemos hacer los osteópatas como osteópatas, ¿no? Para poder divulgar y para poder llegar a esto, ¿no? ¿Y cuál crees que sería el primer paso, El ¿no? primer paso para un profesional, para mí, sin duda, es registrarse en el registro de osteópatas de España. Porque Vale. somos muy poquitos y contra más profesionales se registren, esto va a hacer que tengamos más peso político a la hora de ir a hablar con el gobierno. Entonces, esto es muy, muy importante porque ha habido una falta de registrados en los últimos años, en parte porque no ha habido promoción a través de las escuelas, en parte porque el registro quizás no lo ha hecho bien y ahí yo he estado dentro y puede ser que hayamos hecho muchas cosas que no estén bien o que no nos han dado buena publicidad. Pero sí que es cierto que el hecho de registrarse, de asumir que tú has llegado a un nivel de, digamos así, eh, aptitud con P dentro de tu grado osteopático, porque has hecho tesina y has acabado tu formación y puedes formar parte de ese colectivo. Sé que la cuota es alta porque la mitad de la cuota se va para un seguro personal profesional de osteopatía, aunque mucha gente por otros colegios tienen ese seguro o les cubre, pero es importante que porque para existir como profesión necesitamos tener ese seguro y la otra parte se va pues para todos los gastos que tenemos de promoción. Entonces, la única manera, además de eso, que es lo que tenía que hacer el profesional, es sentirse orgulloso de formar parte de ese registro, es que se den las condiciones políticas. Estuvimos muy cerca, justo antes de la pandemia, porque había un programa en el PSOE con Podemos en aquel momento que formaban una coalición que estaban dispuestos a irnos a hablar o a dejarnos, perdón, a dejar Entrar, ¿no? entrar y bueno, y a escuchar nuestra propuesta, que era la propuesta que se está dando en Europa con todas las regulaciones que han habido. Entonces esto se fue fuera por la pandemia, hubo muchos cambios en los diversos estamentos del ministerio que se encargaban un poco de nuestra situación. Y ahora con el gobierno que ha entrado, que tienes un montón de partidos políticos, es muy difícil que lleguen a un consenso en algo tan poco importante como la osteopatía. Entonces, claro, sí que quizás podemos necesitar un gobierno que esté dispuesto a escucharnos. Con esta situación gubernamental que hoy en día tenemos, es muy, muy difícil que nosotros podamos hablar de algo en ese aspecto. O sea, el primer paso sería precisamente generar osteópatas en el registro que puedan ir a una, ¿no? Es que yo creo que si te sientes osteópata, lo único que deberías hacer es demostrar que estás ahí en el registro. Aparte que te puedan ofrecer muchas más ventajas, es muy importante saber que eso va a ir destinado a que tú tengas una representación regulada. El problema es que mucha gente muchos de nosotros somos fisioterapeutas y esto está muy bien, pero creo que entender que lo que hacemos con la osteopatía no forma parte directamente de lo que hacemos a veces directamente con otro trabajo fisioterápico debería ser importante. Vale. Pero es mi opinión de nuevo. Y ahora es un poco parecido, ¿no? Pero ¿dónde crees ya como profesión que deberíamos invertir recursos los osteópatas por el bien de nuestra profesión? ¿En más divulgación, más ciencia o seguir buscando la excelencia clínica individualmente o todo a la vez, ¿no? ¿Dónde, no? Porque los recursos son limitados individualmente y como profesión. Entonces, ¿hacia dónde crees que podríamos invertir mejor, ¿no? ¿Cuál sería tu opinión? Wow.
Menudo melón también. Ya, es muy de melones. Bueno, yo creo que es importante divulgar, pero no se puede divulgar algo que la gente no conoce y ya tacha o tiene, o tiene un estigma como el que nosotros tenemos a veces a nivel de pseudociencia. Entonces, para poder hacer una divulgación efectiva, yo creo que el profesional a sí mismo debe mirarse, decidir si está suficientemente preparado, aunque tenga estudios, con la idea de ejercer una formación continuada que le va a poder ayudar también en su práctica clínica, y a partir de ahí invertir más en el espíritu crítico, que significa ser osteópata. Creo que la utilización que hacemos del lenguaje en osteopatía es delicada, por lo menos en muchos casos. Entonces, para mí es muy, muy importante que cuando divulgamos desde nuestras clínicas, desde nuestros posts, etcétera, etcétera, tengamos muy claro el lenguaje que utilizamos. Porque a alguien que no nos comprende y que pueda ser del mundo médico, si no entiende algo de lo que nosotros hacemos, porque el lenguaje que damos no es el adecuado, vamos muy mal. Porque lo que tenemos que hacer si queremos una profesión que sea sanitaria es entendernos con el lenguaje de nuestros colegas, que no son colegas directamente nuestros, pero que forman parte del mundo médico o del mundo sanitario. Entonces, es muy, muy importante que nosotros podamos explicar bien lo que hacemos con unas palabras adecuadas. Y aquí mi crítica muchas veces va en dirección a ciertos colegas que hablan desde un lenguaje cuando menos confuso, que parece algo más parecido al chamanismo o al gurú que a alguien que está trabajando desde una parte pues más médica y desde el cuidado de la salud de los pacientes. Y vuelve a ser lo mismo en mi opinión, pero ya que estamos aquí hablando y me puedo mojar, pues me mojo. Claro, no está bien. No, y es el hecho de hablar, ¿no? Pero como pasaba, por ejemplo, con Xavi Bardina, que él habla desde un punto de vista incluso muy espiritual, pero es una persona que tiene unas bases y que nos lo explicó de forma maravillosa. No sé si has llegado a escuchar la entrevista. No lo he llegado a escuchar, pero conozco a Xavi y estoy convencido de que su discurso era muy interesante. Él hablaba de temas que según donde los escuchas no los llegas a entender, ¿no? Y él hizo una impresión de todo su bagaje y lo dejó, nos lo regaló, ¿no? Porque fue un regalo. Y él cómo lo explicó y llegas a entenderlo, ¿no? Y me parece una buena forma de poder divulgar. Es que no creo que lo científico esté reñido con lo espiritual. O sea, muy mal iríamos si no tuviéramos en cuenta esa parte. Entonces, yo creo que las dos cosas no son incompatibles. Vale. Es que el discurso de explicar lo que hacemos desde un lugar muy determinado que solo es así y no explicamos todas las bases que hay detrás, también es erróneo, como pensar que solamente funcionamos en una parte, pues eso, mecanicista, biologicista, o llámalo como quieras, porque tampoco funcionamos así. Entonces yo creo que hay una mezcla muy importante, pero siempre tenemos que tener cuidado en elegir nuestras palabras, o por lo menos es lo que yo siempre trato de conseguir, que no sé si lo hago, pero no tiene nada que ver con que no seamos espirituales o no incluyamos esa parte espiritual, el que quiera en nuestro día a día, en nuestras camillas, con nuestros pacientes. Porque realmente no solo somos materia como tal, sino que hay un montón de cosas de las que hemos estado hablando también en la entrevista que van alrededor de todo aquel proceso terapéutico. Claro, pero lo que sí que a lo mejor no, pero cuando hablas con personas, ¿no? que están en el método, yo por ejemplo he trabajado en un hospital mucho tiempo, ¿no? Y compañeras enfermeras o enfermeros o médicos que están en un bagaje puramente de papers, enfermedades, síntomas, intervenciones. Claro, les hablas de una parte ya emociones aún, ¿no? Porque las emociones como que ya han entrado un poquito, pero dices la palabra espiritualidad o te vas un poquito más allí y yo lo relaciono eso con el método científico, ¿no? No sé si me estoy explicando. Sí, pero tenemos que diferenciar quizás ahí, no sé si me equivoco o no, de quién tenemos delante y en qué momento lo tenemos delante. O sea, yo creo que la espiritualidad pertenece a tu momento con el paciente, porque no todos los pacientes son espirituales de per se tampoco. No, claro. Entonces, tenemos que saber trasladar el paper o lo que nos dice el paper a esa persona en concreto
en el momento en el que tú la tratas. Y entonces, claro, la osteopatía es muy personal, es personalizada, es humanista, es personal. Entonces es ahí donde entra la espiritualidad, en tu contacto directo con esa persona en concreto. Por eso digo que las dos cosas no están reñidas, son dos mundos muy diferentes, pero hay que saber encontrarlas. Y creo que si hay algo bonito en nuestro trabajo, como osteópatas, es que nosotros podemos encontrar esa fusión entre los dos campos. Que yo no digo que esto sea nada fácil porque no lo es, pero a la hora de la verdad yo creo que uno de nuestros valores como profesión es que podemos encontrar esa mezcla perfecta entre lo que es científico y lo que es a la misma vez espiritual, porque tratamos con personas. No quiero decir con esto que los sanitarios no traten con personas, sino que tenemos un contacto con la persona muy directo y muy personalizado. Y eso es maravilloso. Tiene un potencial terapéutico enorme. Pero si no tenemos tampoco una base científica detrás, Claro. nos perdemos en lo otro. Y no creo que sea ni estar solamente en el paper sea bueno, igual que tampoco creo que sea bueno estar solamente en lo espiritual. Vale. Es como que hay que... Encontrar el puente. Sí. Bueno, el puente está, de hecho, dentro de la consulta, ¿no? En la práctica Claro. clínica. Y hacia afuera, a lo mejor hay que ir a lo que has dicho tú, ¿no? A hablar de las bases. ¿Podría ser una conclusión eso? Podría ser una conclusión, porque sí que el puente lo vamos a encontrar en la consulta, pero el puente está en la osteopatía. Quiero decir, Vale. el puente está en que aquello que hacemos es generar, o sea, nuestra profesión es una de las pocas capaz de generar ese puente entre lo que es lo personal, lo espiritual, lo humanista y lo que es médico-científico. Entonces, la dificultad es la nuestra, porque tenemos que conocer todo eso y saber estar en el medio Y ponerlo. y entregar lo que hay que entregar en el momento determinado. Vale. Y eso es para mí, quizás eso es lo más difícil, pero a mí también es lo más apasionante, lo más bonito. Vale, pues mira, me hila perfecto con una pregunta que le he hecho a todos los que han venido, que es ¿hasta qué punto podríamos renunciar a parte de la filosofía y la artesanía de la osteopatía por crecer y por ser aceptados y poder entrar en las instituciones públicas? ¿No? Es una pregunta. Claro, porque sí que es verdad que la sensación o el miedo, también a lo mejor desde el desconocimiento, ¿no? Pero el miedo de, hostia, tengo que renunciar, yo que sé, a la autorregulación o a la escucha craneal o que haya un ritmo, ¿no? Por ser aceptado, por poder hablar y poder estar ahí, ¿no? No sé si... Pero tú te refieres a las instituciones públicas, por ejemplo, de estar en la seguridad social o en un hospital, o te estás refiriendo a estar aceptado como profesión. Pues te diría casi que las dos, es decir, la utopía de que pudiésemos llegar a tener un tiempo con un paciente en seguridad social, que yo eso no creo que lo vaya a ver nunca, y luego, por otro lado, al que seamos una profesión aceptada y que podamos trabajar en privado, como estamos haciendo ahora. Para mí es muy difícil que nosotros vayamos a trabajar en estamentos públicos como tal, a no ser que haya una ala determinada en un hospital. Ahora parece ser que se estrena uno en Murcia, pero va a ser muy, muy difícil, porque lo que necesita primero el osteópata muchas veces es un determinado tiempo para establecer eso. Entonces, ojalá algún día la medicina pura y dura pudiera comprender lo importante que es el tiempo que le dedicas al paciente y cómo lo tratas, que cada vez lo va entendiendo, ¿eh? Cada vez hay más trabajo cualitativo a todos los niveles, a nivel de enfermería, de medicina, de lo importante que es la atención y la calidad de la atención que se le da al paciente. Entonces, tampoco estamos tan mal ahí. Y en tanto en cuanto a la posible regulación y renunciar a lo que somos, yo creo que no hay que renunciar a nada, porque sí que creo que perder nuestras bases sería perder nuestra identidad. Entonces no seríamos osteópatas, seríamos otras cosas. Ser osteópata no se basa en hacer una serie de técnicas. Las técnicas y las herramientas te los haces tú a lo largo de la vida osteopática que vas haciendo. Pero las bases son las que son. La capacidad que tiene el cuerpo de autorregularse, la capacidad de no perder la idea de cómo la forma se transforma, la capacidad que tiene el cuerpo o una persona de mejorar o curar o de aceptar una lesión y convertirse en otra cosa. Todo eso forma parte de las bases osteopáticas. Entonces, yo creo que esas leyes, en nuestro caso, si somos osteópatas, están para quedarse, no se van a cambiar. Otra cosa diferente es cómo nosotros vendemos eso hacia afuera, que es la pregunta anterior. Pero creo que no tenemos por qué renunciar a nada de lo que somos. Y sobre todo a lo que menos debemos renunciar, vuelvo a insistir, es en considerarnos sanitarios.
que es una de las tendencias que parece que puede haber aquí en este país, ¿no? En que todo se vaya diluyendo y que al final nadie que sea sanitario quiera hacer nuestro trabajo y se quede en manos de gente que no tiene una formación universitaria sanitaria, que para mí no sería lo más deseable y que creo que no le daría a la osteopatía el lugar que se merece. Pero tampoco creo que tenemos por qué renunciar a nada. Vuelvo a decirte lo del libro, de los cambios paradigmáticos, ¿no?, que tenemos a través de las revoluciones científicas y que tenemos un nuevo paradigma. Y esto, que es un momento, a pesar de que es un momento muy convulso, si somos realmente profesionales, nos va a permitir crear una nueva definición con las bases que tenemos hoy en día de lo que es la osteopatía, para que podamos tener una buena representación. O sea, pese a la encrucijada y lo difícil del momento, vuelvo a ser positivo y quiero pensar que es una cuestión de cambio de paradigma y que tenemos que replantearnos qué hacemos y cómo lo decimos nosotros para poder seguir adelante. Y de generar trabajo, ¿no? De lo que invertimos en, pues eso, en cursos, en tal, pues que se vaya encaminado también a generar trabajo me refiero, estudios y este nuevo tipo de ciencia, ¿no?, del que habla. Solo hay una manera y es que un profesional, para mí, nunca debería pararse de formarse. Más o menos, cada uno tenemos nuestras épocas en la vida, pero debemos tener una formación continuada. Es algo que se pide, de hecho, en el CPD o muchas cosas que se piden en Inglaterra y en muchos otros lugares, es que como mínimo un profesional haga 1 o 2 cursos de 5, de 10, 15 días. O sea, hay un número establecido, no lo recuerdo, ¿no? 10 días al año o 5 días al año, porque si no, no puedes continuar trabajando. Entonces, eso obliga a que el colectivo crezca cada vez más en conocimiento. Ah, no sabía eso. Allí en Inglaterra, los osteópatas. Sí. Oh, qué bien. Sí. Vale. Entonces, eso obliga a que estés en constante evolución. Entonces, no te quedas sentado en tu consulta y ya no ves a nadie, sino que dices, Claro. no, es que yo si no hago esto, No puedo va a venir trabajar. nuestro registro y va a decir, no puedes seguir trabajando, te cerramos porque no puedes continuar. Vale. Ok, pues voy con la pregunta de, supongo que sigues estudiando y investigando, ¿vale? Entonces, si te apetece compartir en qué proyecto andas a día de hoy y tal, no sé si, o en qué andas metido, o qué te está llamando. Ya has hablado de antropología. Sí, no, básicamente así, lo más gordo que estoy haciendo ahora es, empecé un máster en osteopatía, un máster oficial de 2 años en Finlandia, online. Ya os decía antes que la osteopatía ya existe ahí como profesión, y entonces cuando acaben los 4 años te puedes hacer un máster especializado en osteopatía. Al regular los 3 países nórdicos, esto ha hecho que florezca la profesión, y entonces me ha permitido hacer un máster que es todo en inglés, online, pero que habla mucho de, pues eso, de todo este método científico, te apoyan mucho en hacer una tesina con unas bases críticas importantes, te enseñan los nuevos métodos de validación a nivel científico que hay, y luego tenemos asignaturas también, egoístamente, que para mí son mis preferidas, que hablan de fisiología de los tejidos, de trabajo psicoemocional, de neurociencia. Entonces, Vale. está haciendo un poco todo un match en bravo para el que ya es profesional pueda avanzar, y yo creo que esto sí que tengo 50, me quedan muchos años, porque yo creo que tendré 70, seguiré trabajando, Te pues estaré jubilarás, de ¿no? muy mala leche y no me jubilaré. Y si tengo salud, seré como te había dicho antes, el Wernham, ¿no? el seleccionador nacional. Ah, vale, Luis Aragonés. Luis Aragonés, que decía que había vuelto a entrenar porque su mujer no lo aguantaba y que estaba todo el día hablando de fútbol. Pues yo creo que me pasará un poco como la osteopatía. Espero no trabajar tanto como ahora, pero yo creo que 1 o 2 días en semana tendré que hacer algo, porque Sí, Mario Del, mi maestra, esto es otra anécdota, decía que muchas veces iba en el metro en París, que tenía que llevar las manos en el bolsillo del abrigo, porque a veces veía a la gente, las cabezas de la gente, y se quería ir con las manos a tocarlos para arreglar alguna lesión, ¿no? Y yo creo que al final, con el paso de los años y el friquismo, nos lleva aquí a veces, ¿no? A ver cosas más allá, ser muy, muy rápido se ven las cosas. Pero bueno, no me desvío el tema, perdona. No, que va. El tema es que ando en ese máster, que creo que si lo acabo es un máster bastante exigente. Probablemente me permita que en los próximos 10, 15 años esté a un nivel de lo que sí es la profesión a nivel científico bastante aceptable. Y por otro lado, sigo haciendo diversos cursos como alumno. He asistido hace poco a un curso de reabsorción de técnicas de reabsorción de hernias discales con Miquel Vacas, que es un colega mío que ha hecho un curso espectacular. Trabajo con el área ginecológica y estoy revisando, una de mis profesoras
Steve Michel, que habla mucho desde la parte transgeneracional y es un trabajo más personal incluso que de abordaje o de tratamiento como tal. Ahora voy a ver a Lloyd Leprince la semana que viene, que es un osteópata que trabaja de una manera, manipula de una manera espectacular. Me he seguido formando con toda la escuela de Terra Morsi y con toda la escuela de Rennes. He hecho mucho trabajo y sigo viendo sigo de vez en cuando haciendo trabajos para mejorar mi posicionamiento. Con lo cual estoy haciendo muchas cosas a la vez. Estoy haciendo un curso de biología, que es de teoría. Entonces, no me paro nunca tengo la sensación de pararme. De hecho, a veces me falta un poco de tiempo. No me extraña. Esa es la parte chunga de mi friquismo. Quiero decirte que al final yo entiendo que yo no le puedo exigir a todo el mundo que haga lo que uno hace porque bueno, yo tengo quizás tengo más tiempo para hacer estas cosas y porque para mí me apasiona. No pretendes que nadie te imite o haga lo mismo que tú. Pero sí, sigo haciendo muchas cosas y aparte de eso, pues bueno, sigo dando formación, voy a dar clases en la FBO, voy a hacer algún posgrado de ginecología con una compañera, con Sandra Lois, voy a dar alguna charla en el hospital que inauguran en la Universidad de Murcia, en el hospital temático, o sea que sigo haciendo muchísimas cosas y siempre pienso el año que viene dejaré de hacer cosas y descansaré. De hecho, estuve intentándolo un par de años, pero me pasó el efecto Luis Aragonés y tuve que volver. Y de momento también, no es que yo busque muchas cosas, pero aparte de las cosas que yo estudio para mí, sí que es cierto que, bueno, que hay gente que se acuerda de mí, me llama y quiere que haga algún curso o haga alguna charla o alguna cosa. Y al final yo no sé decir que no. Si me tiras de la lengua ya ves todo lo que soy capaz de hablar. Ya, o sea que, no, muy bien, muy bien. Ya ves, Andrés. Mira, solo una preguntita más que la he hecho siempre y me parece una pregunta súper interesante, ¿no? Y es, ¿quién ha sido el osteópata? Porque tú has conocido a muchísima gente, ¿no? De quien más has aprendido, ¿no? O a quién tienes como principal referente, o casi todo el mundo me acaba diciendo varios referentes, ¿no? Pero yo qué sé, si dijese, mira, me inspiró muchísimo, ¿no? ¿Cuál sería? Madre mía, estoy haciendo una lista y no voy a acabar nunca, ¿eh? Mi base de lo que creo que soy hoy en día fue uno de mis primeros maestros con el cual compartí consulta, que fue Philippe Brousseau. Él me ayudó mucho a establecer pues la mecánica de los pivots, a entender mucho las partes de posturología. Él conocía a Jean-François Favre y a Cecaldi, pero también conoció a John Wernham, gracias a él, porque en aquella época había muy poca posibilidad de salir del país, por decirlo así. Él me empezó a dejar posibilidad de ir a ver a diversas universidades europeas a gente. Gracias a él hice mi primer máster en Inglaterra en el 2004. Gracias a él conocí y oí hablar de John Wernham y me fui a tratar con él y pude conocerlo y luego estudié osteopatía clásica. Y Marie-Odile Fessenmeyer fue la que me descubrió una manera de entender el cráneo en las bases antropológicas y estas dos personas han sido la base de mi manera de trabajar hasta hace unos años. Y he seguido un poco su estela y sigo, sobre todo con Marie-Odile, investigando por mi cuenta a través de la antropología biológica. Los últimos, no quiere decir que los del medio no hayan sido muy importantes, pero los últimos para mí más importantes han sido Terra Morsi, que ya falleció, que me ayudó muchísimo a mejorar la parte técnica del estructural para hacer maniobras sin apenas fuerza, con una colocación muy, muy precisa, que no llego a hacer, pero me ayudó muchísimo. Me ayudó muchísimo a simplificar a la hora de hacer tratamientos y visitas y me dio una capacidad de respirar, de empezar a ver que donde me encontraba no era tan incorrecto. Y me dio las bases de una fisiología sin que él creo que la conociera o nos la explicara mucho, que después se han demostrado a nivel de un estudio más profundo gracias al último osteópata para mí muy importante últimamente, que ha sido Max Girardin, que durante 4 años nos ha dado cursos de fisiología evolutiva a raíz de 4 días solo de teoría, que se dice pronto, cada 3 o 4 meses cada año, y nos ha hecho un viaje como una matriosca, desde entender qué pasa a nivel molecular, a nivel celular, a nivel de tejido y a nivel de sistemas corporales, y a partir de ahí a través de la clínica. Y gracias a lo que Terra Morsi me enseñó y lo que a nivel práctico, y también Gilles Boudin, que es un colega suyo, que me enseñó a hacer toda la parte práctica a través del intraconjuntivo y del trabajo craneal estructural, me dieron las bases manuales que me faltaban un poco con Marie-Odile, porque tenía una parte mucho más teórica, y luego Max Girardin me las acababa de corroborar en la parte teórica. Entonces, gracias a diversas personas a la misma vez,
han ido reforzando mi manera de entender la osteopatía y las he ido encontrando un poco de forma fortuita o de forma casual. Esto no quiere decir que a veces me he encontrado con gente que me ha dado una formación que no me ha interesado y que sabía que no iba por ahí y a que a otros colegas les ha funcionado muchísimo. Claro. Pero para mí estos 4 serían los 2 primeros y los 2 últimos que para mí me han marcado. Que han marcado lo que decías al principio de todo tu camino, ¿no? Sí, sí, al final es eso, ese es el camino que te haces o que vas construyéndote y te vas haciendo a ti. Claro. Vale. Pues, joder, ha sido espectacular. ¿Quieres hablar de algo más? No, tío, me duele la boca ya. Muchísimas gracias, No, sobre todo faltaría más. por aportar a este humilde canal y por eso, por todo lo que nos has aportado. O sea, yo creo que, bueno, una opinión súper guay y me alegro un mogollón. Para mí es un placer. Para una vez que tengo a alguien que me escucha, es importante. Sí. No, es importante porque, claro, al final estas chapas personales son las das o cuando das una clase o cuando tienes la oportunidad de hablar con un colega y sentarte un rato a hablar como se está compartiendo y poder hacerlo de una manera muy transversal, ¿no? Pero bueno, claro, al final quizás no tan transversal porque no ha dejado de ser una entrevista y he hablado yo mucho más que tú me has lanzado las preguntas. Bueno. Pero claro, esto a cada uno le alimenta su ego porque al final viene uno a hablar de sus cosas y la verdad es que te agradezco mucho que te hayas trasladado hasta aquí, que hayas podido estar un rato, me has dedicado un tiempo y un rato y espero que sea enriquecedor para ti y bueno, para el que escuche el podcast. Sí, yo creo que es un podcast, como decía Ginés, no para los cafeteros y para gente que le guste, pero no para todo el mundo ni para el público general porque hemos hablado a muchos niveles muy técnicos, pero creo que vale la pena y joder, yo encantadísimo. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias a ti. Y como ya esta vez no se me ha olvidado decir dónde te puede encontrar la gente, que lo hemos hecho al principio, podemos cerrar la entrevista. Muchas gracias. Nada. Pues hasta aquí esta entrevista con Fermín López. Y la verdad es que ha sido una charla maravillosa de una persona que vive la osteopatía, que no ha parado de formarse y que ha estado abierta a compartir pues su opinión, su trabajo, su experiencia, su conocimiento y no puedo más que dar las gracias a Fermín y que espero que este podcast te haya ayudado a entender un poco mejor lo que es la osteopatía, a ver cómo la vivimos las personas que la trabajamos y que la hemos mamado desde hace años. Y nada, para cualquier duda recuerda que estamos a tu disposición. Me podéis contactar a través de Instagram, me podéis contactar por mail, a través de mi formulario web también. Y nada, hasta aquí como siempre, un placer y hasta siempre.